Sí, sí, sí. Sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar una por una de las infecciones perinatales. Y ustedes tienen un choice de 20 preguntas de esta clase de actualización puntual, ¿sí? La idea es, a diferencia capaz de otros cursos que muestra el CEAR, por lo menos para mí en pediatría, me pareció que estaba piola ver el tema y responder automáticamente los choices que están relacionados a ese tema. Entonces van a ver que estas 20 preguntas choice de esta clase las vamos a responder todo el tiempo. O sea, hablamos de Chagas y respondemos las preguntas de Chagas, después cambiamos de infección perinatal y respondemos las preguntas de otras, ¿sí? Así que también tengan el choice a mano. Bueno, entonces, lo primero que vamos a ver, Chagas congénitas. Entonces, repito, Chagas para Nelson no existe, porque no hay Chagas en Estados Unidos, por lo tanto, tu única bibliografía va a ser la guía del UNICEF del 2010, ¿sí? Acuérdense que el TRAPS de lepra y Chagas ya no existe. Entonces, hablando de Chagas congénito, acuérdense que el Chagas congénito como infección perinatal es cuando la mamá tiene Chagas, no importa la fase de enfermedad en la que esté, o sea, no son, pueden ser mamás que tengan Chagas agudo o mamás que, por ejemplo, estén en fase crónica indeterminada o fase crónica del Chagas, o sea, parasitemia en algún momento van a tener y el riesgo de transmisión vertical existe, ¿sí? Entonces, ¿cómo estudio al niño? Entonces, empecemos primero cómo estudiamos al niño, ¿sí? Que sería este cuadro de la izquierda. ¿Qué significa esto? Significa que la mayoría de los niños con Chagas congénito no tienen manifestaciones clínicas cuando nacen. Porque si tuvieran manifestaciones clínicas, nadie estudiaría este tipo de algoritmos. ¿Por qué? Porque espero que el chico nazca con síntomas y listo. Pero la mayoría de los niños que nacen con Chagas congénito no tienen síntomas, lucen sanos, pero tienen el parásito. Y si yo no los trato, tiene consecuencias en su crecimiento. Entonces, de ahí es que aparecen estos algoritmos, ¿sí? Entonces, yo tengo una mamá con serología positiva para Chagas, ¿sí? Que esto te lo van a decir en el choice porque lo está siguiendo su obstetra. Y su obstetra se dio cuenta que tiene serología positiva para Chagas. Entonces, con mamá serología positiva para Chagas, no me queda otra que evaluar al recién nacido, porque puede ser que el chico haya nacido chagásico. Entonces, evalúa al recién nacido. ¿Con qué método? Y eso es lo importante, con parasitemia. Entonces, primer punto a recalcar importante. Todo recién nacido, hijo de madre con Chagas, se pide un estudio directo que es parasitemia. Y anótense que la palabra parasitemia es sinónimo de microhematocrito, ¿sí? Es lo mismo. Si ustedes leen en un choice parasitemia que microhematocrito, es el mismo estudio. ¿En qué consiste básicamente? Uno agarra una gota de sangre, la pone en un frotis y te fijas al microscopio, ¿sí? Si ves parásitos de Chagas o no. Por eso se llama parasitemia o microhematocrito. Microhematocrito porque tomas una gota chiquita de sangre. Entonces, esto es blanco o negro, ¿sí? O veo parásitos al microscopio o no los veo. Si la parasitemia realizada al recién nacido es positiva, paciente con diagnóstico de Chagas congénito, fíjate, con una sola parasitemia es positiva porque lo estoy viendo en vivo al microscopio e inicio tratamiento. Ahora, si la parasitemia es negativa, no puedo descartar la infección. ¿Por qué? ¿Y no será que justo en la gota de sangre que saqué no veo parásitos y el chico capaz está lleno? Entonces, una parasitemia negativa no descarta infección por Chagas congénito. Tengo que estudiarlo por técnicas indirectas. ¿Qué problema tengo con toda técnica indirecta en toda esta clase que es infecciones perinatales? Es que acuérdense que los anticuerpos de tipo IgG atraviesan placenta. Y el chico puede no tener la infección, pero tener anticuerpos positivos, porque es pasaje placentario. Entonces puede dar falsos positivos una técnica indirecta hecha a la edad que no corresponde. Entonces, lo que dice la grafía de UNICEF es que yo recién puedo pedir técnicas indirectas, que son serologías para Chagas, recién a los 9 meses de vida. Y esto es lo más importante que necesito que resalten y pónganse un montón de colores en este sentido. ¿Por qué? Porque el TRAPS de lepra y Chagas y la guía del Ministerio de Salud que entraban hasta el año pasado
el límite de corte era 10 meses, no 9. Entonces, hasta el año pasado, si yo tenía un paciente de 9 meses de vida, no le podía pedir serologías, ¿sí? Para estudiarlo de Chagas. Para esta bibliografía sí, y este es el cambio más grande. Entonces, si yo tengo un bebé de 9 meses de vida, cuya mamá tiene serología positiva para Chagas, ¿cómo voy a estudiarlo con 9 meses de vida? Con serología. Se hace serología por dos técnicas diferentes, que puede ser cualquier técnica, ¿sí? ELISA, inmunofluorescencia directa, inmunofluorescencia indirecta, hay un montón, ¿sí? Pero tienen que ser dos técnicas diferentes, y si son positivas estas dos técnicas diferentes, considero el paciente chagásico, o sea, diagnóstico de Chagas congénito, y empiezo tratamiento específico. Ahora, si las serologías son negativas, ahí sí, acá sí, fíjate, hago de forma definitiva, descarto el Chagas congénito. Entonces, a vos te preguntan en un choice, ¿cuándo descarto el diagnóstico de Chagas congénito? ¿O cuándo doy el alta infectológica de seguimiento por Chagas? Y la respuesta es cuando yo tenga dos técnicas serológicas negativas a partir de los 9 meses de vida. Antes no puedo descartar Chagas. Antes estoy en un gris, ¿sí? Yo tengo parasitemia negativa, estoy 9 meses de la vida de este pibe en un gris, sin saber si lo tiene o no lo tiene. No tiene sentido repetir varias parasitemias. Todas las guías hasta este momento consideran una única parasitemia para definir, y después tengo que esperar a la técnica más específica, que es la serología, ¿sí? ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí. Bien. Sí, sí. Bien, entonces, otras cosas para aclarar. ¿Qué pasa si yo tengo una técnica positiva y una negativa? Bueno, desempato con una tercera, fácil. Si yo tengo una prueba positiva serológica y otra negativa, pido una tercera y desempato con esa. Bien, estamos con este algoritmo. ¿Qué otras cosas más aclara la guía que hay que saber? Todo niño que nace con diagnóstico o con sospecha de diagnóstico de Chagas congénito, hay que pedir un hemograma con plaquetas y hepatograma. ¿Por qué es esto? Porque acuérdense que existe lo que se llama el síndrome TORCH. ¿Qué es el síndrome TORCH? Es un conjunto de signos y síntomas que pueden tener cualquier niño que porta una infección perinatal. Entonces, ¿qué es el síndrome TORCH? Conjunto de signos y síntomas comunes a todas las infecciones perinatales. O sea que si yo copio y pego este síndrome, va para sífilis, va para rubiola, etc. ¿Qué cosas puede tener el paciente con un síndrome TORCH? Como siempre, las tiene todas iguales. Puede tener microcefalia, calcificaciones cerebrales, puede tener hidrocefalia también, puede tener alteraciones visuales, alteraciones de la audición, puede tener pato, puede tener esplenomegalia, y a nivel del laboratorio puede tener plaquetopenia, ¿sí? Y hepatograma alterado. Por eso uno le pide esto, básicamente al paciente. Porque yo puedo tener un recién nacido sano por fuera y tener plaquetopenia y hepatograma alterado, y eso se llama síndrome TORCH. Entonces yo puedo tener de forma externa ningún daño, pero de forma interna sí tenerlo. Ahora, ¿qué otra cosa es importante y que hay que aclarar, que es el cambio importante que hay con respecto a los adultos? Que todo niño con diagnóstico de Chagas se trata, siempre en esta vida. Y cuando antes se empieza el tratamiento, mejor tasa de respuesta y curación hay, ¿sí? A diferencia del adulto, que uno no trata al adulto con Chagas, ¿sí? Porque entra en una fase crónica que no tiene respuesta al tratamiento. El chico sí. Entonces, todo niño chagásico inicia el tratamiento de forma inmediata. Y como parte de la medicación antichagásica, como puede tener alteraciones del hemograma, el hepatograma y la función renal, uno lo tiene que controlar periódicamente, ¿sí? Para ver, digamos, efectos adversos del tratamiento. ¿Cuándo negativizo parasitemia? Por ejemplo, yo tengo un recién nacido de 1 mes de vida que le pido parasitemia, me da positiva, empiezo con el tratamiento. Entonces, para aquellos cuya parasitemia dio positiva, recién se vio que la negativizan a las 3 semanas del inicio de los tratamientos antiparasitarios. Una pregunta. Sí.
¿El control de hemograma, hepatograma, es por el tratamiento o por la enfermedad en sí? O No, sea, por las dos cosas en realidad. Vos podés debutar con alteración del hemograma y del hepatograma o no, ¿sí? Eso es indistinto. Hay chicos que tienen Chagas y no tienen ninguna manifestación clínica a su debut y hacen la cardiopatía, por ejemplo, a los 6 años, pero tienen hemograma, plaquetas y hepatograma normales, y otros que ya nacen con esto alterado. Independientemente de todo, tienen que iniciar tratamiento antichagásico, sí o sí. ¿Por qué? Y porque la alternativa es comerte un Chagas crónico con repercusiones en la infancia temprana. Entonces, a todos les pones ese tratamiento, que no hay mucho, o sea, ni Furtimox, no hay mucho con qué darle, y te fijas, y lo tenés que controlar, no por el Chagas. Estos controles son por efectos adversos de la medicación, ¿sí? Vos el daño del Chagas lo tenés cuando nace o no lo tenés, no es que lo adquirís, no es que el hepatograma se altera en algún momento de la evolución de la enfermedad, no, pero sí puedes tener daño del Chagas visceral, ¿sí? Bien, gracias. y con respecto a cuando, digamos, los infectólogos dicen, ¿estás curado del Chagas congénito? Cuando tenés negativización parasitológica y serológica, porque por ejemplo la mayoría de los nenes que tienen parasitemia negativa y por ejemplo a los 10, 11 meses de vida le hice unas 2 técnicas serológicas que le dio positiva. Bueno, ese paciente es chagásico, entonces mi objetivo nunca va a ser negativizar parasitología, si ya nunca la tuvo positiva el chico. Entonces es negativización de la parasitología y serología negativa en 2 controles sucesivos. Es decir, yo tengo un niño que con 9 meses de vida me tuve 2 parasitemias positivas y lo voy siguiendo. No es la bibliografía cada tanto, generalmente se sigue cada 3 a 6 meses y lo voy siguiendo con serologías hasta que llega un momento que las negativiza. Bueno, en el momento que las negativiza, yo asumo que el chico tiene curación completa de su Chagas congénito. ¿Sí? ¿Quedó Chagas? Sí, Sí, perfecto. sí, sí. Bien. Yo tengo una duda con respecto a si con el tratamiento, sí, igual que se puede usar cualquiera de los dos, ni Furtimox o Bensmidazol, porque creo que con el adulto habíamos visto que se prefería uno antes que el otro. No, el tema con el pediátrico, eso no te lo van a tomar porque va a depender de la droga que puede importar Argentina, ¿sí? ¿Por qué? Porque la presentación que yo busco es jarabe, ¿sí? Generalmente jarabe hay más disponible en Ifurtimox, ¿sí? Pero solamente por disponibilidad, no es que se prefiere, es lo que hay, se llama. Hay años que no hay Ifurtimox y entra metronidazol y hay años que es diferente. Nada, en pediatría no somos tan quisquillosos, básicamente el jarabe que haya. Últimamente hay mucho más Ifurtimox, entonces vos no te van a preguntar eso, sí te van a preguntar, ¿este algoritmo? Básicamente te van a hacer casos clínicos que creo que les puse, cuándo pido un estudio, cuándo el otro, cuándo hago diagnóstico, cuándo descarto, cuándo considero que el paciente curado del Chagas y recordar como premisa importantísima que todo paciente pediátrico sí o sí hay que tratarlo contra Chagas. Después, medicación específica en pediatría no, capaz en adultos son de tomar, pero en pediatría esto no, ¿sí? Versus sífilis, que sí voy a aclarar que toman tratamiento, qué tipo de penicilina, etcétera. ¿Sí? Quédense tranquilos, no flashan tanto con respecto al antiparasitario per se, la dosis, etcétera. Bien, vamos con las dos choice con respecto al Chagas que hay, ¿sí? Vamos con el choice 1 que tengo. Concurre a su consultorio Nicolás de 6 meses, nacido término, peso adecuado, control de salud. Como antecedentes relevantes, su mamá tiene serología positiva para el Chagas. Previo al alta sanatorial, se hizo al lactante un micromatocrito, el cual fue negativo. ¿Cómo continúa el seguimiento infectológico? Entonces, con micromatocrito negativo, acuérdense que esto es sinónimo de parasitemia, ¿sí? Con parasitemia negativa, lo único que me falta es pedir serología por 2 técnicas diferentes. Pero con 6 meses, ¿lo puedo hacer? No. Tengo que esperar a que el paciente tenga 9 meses de vida. Por lo tanto, la opción correcta es la C. Cito en 3 meses, porque 6 más 3 me da 9, para realizar técnicas serológicas. Bien, acuérdense que no se repite, sería la opción B, no repito una segunda muestra de parasitemia, no tiene sentido bibliográfico, ¿sí? Se vio que no aumenta las probabilidades de hacer diagnósticos si uno repite parasitemias.
Bien, pregunta 2. Con respecto al paciente con Chagas congénito, señale la opción correcta. Entonces, la A dice, debe recibir tratamiento únicamente aquellos pacientes con manifestaciones clínicas de TORCH. No. Acuérdense que todo niño en esta vida que tenga diagnóstico de Chagas congénito, aún por serología, estando absolutamente asintomático, tiene que sí o sí es una urgencia iniciar tratamiento. ¿Por qué? Porque si no las manifestaciones las adquieren de más grandes y ahí vos no lo podés tratar porque se transforma en un adulto chagásico. B. Debe controlarse signos de toxicidad al tratamiento con hemograma, hepatograma y función renal, que es lo que charlamos, así que esta es la correcta. Después, ¿es esperable la negativización de la parasitemia a la semana? No, acuérdense que es a las 3 semanas del inicio del tratamiento. Y opción D, al igual que con los adultos, la tasa de curación aún con tratamiento completo es baja. No, todo lo contrario. ¿Sí? En pediatría, las chances de curación son altísimas. Entonces, ese grupo etario para sí o sí tratar contra el Chagas. Bien, vamos con sífilis congénita, ¿sí? De sífilis congénita es bastante extenso el capítulo, pero bueno, vamos a hablar como las cosas más grandes y más importantes que quiero recalcar, que capaz el Nelson no las nombra, ¿sí? Entonces, vamos primero acá a la derecha con generalidades que me parecieron piolas a tener en cuenta la sífilis congénita. No, o sea, la guía recomienda, en realidad, esto es para todo, para todas las TORCH, no usar sangre de cordón, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Bueno, a ver, cuando vos cortás el cordón umbilical, hay un montón de metros de cordón que no se usan, básicamente, que eso van lo más probable que vayan a bancos de cordón, porque tienen células madre, ¿sí? ¿Qué pasa? Muchas veces es una fuente gigante de sangre, esos metros de cordón, ¿sí? Y uno se tienta un montón para no exsanguinar al chico. ¿Por qué? Porque vos piensen que ustedes están recibiendo un bebito de 3 kilos, si nace medio torch tiene 2 kilos 400 porque es RCU, y generalmente los frasquitos de serología traen como 5 mililitros de sangre. Entonces decís, che, lo voy a exsanguinar, le voy a sacar, ¿sí? Un montón de mililitros y el pibe se ha comido una transfusión por sacarle sangre. Y eso puede pasar y de hecho pasa. ¿Por qué no saco sangre del cordón? ¿Sí? Porque ahí eso después se va a descartar. O sea, aprovecho, si eso es sangre fetal. La respuesta es no. La bibliografía, entonces acuérdense que esta guía no recomienda sacar sangre del cordón, por más que sea súper fácil, porque puede dar falsos positivos. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay mezcla de sangre, ¿sí? Por más que uno tenga la barrera placentaria y todo el quilombo, algo de mezcla de sangre hay, y capaz me da positivo, interpreto que el chico tiene X infección perinatal, cuando en realidad nunca la tuvo. Después, ponele que el chico nace y se pone hipotérmico y hipoglucémico. ¿Sí? Van a tener un choice donde te ponen, Pedrito nace, recién nacido término RCU, a las 2 horas de vida presenta succión débil, usted constata una temperatura de 34 grados, hace un registro de hipoglucemia, por lo tanto sospecha de sepsis, va a un cultivo y médico con ampigenta, ¿no? Porque es el típico choice de sepsis neonatal, ¿sí? Lo que usted tiene que hacer es pan cultivar al bebé y ponerle ampigenta, o sea, es lo que te piden. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo al paciente le di ampigenta y encima la mamá tiene serología BTRL positiva? O sea, es una mamá con sífilis durante el embarazo y el chico después termina teniendo diagnóstico de sífilis congénita. Así que puede tener por síndrome TORCH, puede hacer hipoglucemia. Entonces, ¿sirven las dosis de penicilina que yo di por sospecha de sepsis para tratar el treponema pallidum? La respuesta es no, ¿sí? Es decir, sí o sí tengo que cumplir los famosos 10 días de penicilina endovenosa para tratar una sífilis congénita. Y sí o sí es peni, no me sirve otra cosa, ¿sí? Entonces, si tiene AMPI por sepsis por algún motivo, no me sirve las dosis de ampicilina para tratar la sífilis. Tendré que ponerle peni-ampi, ¿sí? Las dos cosas se tendrá que comer el bebé, ¿sí? Hasta que yo descarte sepsis y ahí suspenderé la ampicilina. Lo otro que dice esta guía, y aclaro importantísimo, es que tengo que chequear las dosis de penicilina también de la pareja, no solamente de la mamá. Porque yo puedo tener una mamá correctamente tratada, que esté con la misma pareja,
y que la pareja no se trató adecuadamente. ¿Y qué pasa si no se trató adecuadamente la pareja? Y puedo tener altísimo riesgo de reinfección de la embarazada. Si la embarazada se trató en el segundo trimestre y la pareja no se trató nunca, y uno no puede creer que no hicieron nada en el tercer trimestre. Entonces, claramente, el riesgo de reinfección está. Entonces, incluso puedo decir que este recién nacido es como si yo dijera que la mamá tuvo tratamiento inadecuado, si el papá no recibió las dosis de penicilina también. Y por supuesto, esto aplica para todo, es todo niño con una TORCH, hay que descartar otras TORCH, porque puede tener múltiples, puede ser CMV positivo y sífilis positivo el chico, ¿sí? Entonces, un diagnóstico de una TORCH obliga a descartar el resto. Con respecto a la neurosífilis, ¿sí? Compromiso del sistema nervioso central por sífilis, solo sirve para hacer diagnóstico BDRL en el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué significa? No sirve otra prueba, no sirven anticuerpos para sífilis, no sirven como otras pruebas que capaz ustedes van a leer. Solamente sirve la BDRL positiva en el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué pasa si la PL es traumática? ¿Qué significa que la PL sea traumática? Si alguna por ahí lo vieron alguna vez. Cuando vos haces una punción lumbar tenés que sacar un citoquímico, ¿sí? O sea, pinchás la espalda del paciente, entras a canal medular y sale líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo en condiciones normales se llama tipo cristal de roca. O sea, es agua como pura, bien clarito, transparente. La BDRL positiva, el líquido no tiñe el líquido, digamos, una neurosífilis debería salir tipo cristal de roca. A veces pasa, vos piensen que entran en un mini canal medular de un recién nacido, de 3 kilos como mucho, y a veces puede pasar que entrando una mini aguja, pinches un vaso sanguíneo, ¿sí? Que esté en el costado vertebral. Y lo que salga de esa muestra sea mezcla de líquido cefalorraquídeo y sangre. O sea, sale un líquido todo rojo. ¿Qué pasa? Eso me puede dar positivo. Y si me da positivo, ¿es compromiso del sistema nervioso central o es contaminación de BDRL positiva en sangre del recién nacido? Capaz el chico tiene BDRL positiva y es un recontra TORCH, ¿qué significa? Tiene hepatos, plenomegalia, plaquetopenia, después vamos a ver que puede tener alteraciones óseas, pseudoparálisis de Parrot, toda la clínica de sífilis congénita, pero no tiene compromiso del cerebro. Eso perfectamente puede ser. No todo chico con sífilis congénita tiene neurosífilis. Pero si yo hice una PL traumática y mezclé sangre, no hay forma de saberlo. Porque esa sangre puede ser sangre del niño y no ser canal medular. Entonces, lo que dice la guía es que si la PL te da traumática, no te queda otra que darle 10 días de penicilina, porque vos no podés jugártela. No podés decir, uy, le dio positivo porque fue traumática. No, capaz el pibe siempre tuvo neurosífilis. Entonces, si la PL es traumática, perdón, lo lamento, el pibe se interna 10 días para penia endovenosa. Después, ¿qué pasa cuando el chico tiene DRL positiva en líquido cefalorraquídeo? Lo trato con 10 días de penia endovenosa. Sepan que recién uno le hace controles al alta, digamos, con BDRL en sangre, y en el caso de neurosífilis hay que hacerle varias punciones lumbares seriadas. Recién negativiza a los 6 meses, ¿sí? Fíjense lo que tarda la BDRL en negativizar, o sea, cuánto tarda en morir el treponema del sistema nervioso central. Y el citoquímico, ¿qué significa? La glucorraquia, la proteinorraquia, las células pueden persistir patológico, este citoquímico, hasta los 2 años de vida del paciente. O sea, vos lo internaste con 10 días de peni y fíjate todo lo que tarda en negativizar. Bien. ¿A qué llama definición de sífilis congénita la guía? Acuérdense que es una enfermedad de denuncia obligatoria, ¿sí? ¿A qué llama sífilis congénita? Uno puede ser recién nacido, cuya mamá tuvo sífilis no tratada o inadecuadamente tratada, independiente de clínica o laboratorio. Y eso es definición de sífilis congénita. Que después el chico no lo interne para 10 días de peni según los algoritmos que ahora vamos a ver es otra cosa. Pero esto vos lo tenés que denunciar, ¿sí? Entonces,
Recién nacido, pónganse que nace y la mamá tuvo sífilis inadecuadamente tratada y lo tengo que asumir como tal. Niño con BDRL positiva y clínica de sífilis congénita o alteraciones en RX líquido cefalorraquídeo con BRL o citoquímico patológico. Es decir, no siempre la BRL es positiva, a veces con el citoquímico patológico y el chico con clínica de sífilis congénita lo voy a asumir como tal. Y después, la otra es todo niño con aislamiento de material positivo obtenido. De cordón umbilical no sería, acuérdense que no es sangre, sino biopsia. Póngase que nació un recién nacido mortinato, ¿sí? Y en la biopsia de cordón da treponema, obviamente eso es sífilis congénita. Otras lesiones, ejemplo, acuérdense que los recién nacidos con sífilis congénita pueden tener ampollas palmoplantares, igual que en un adulto. Y yo hice biopsia de esa ampolla y me da treponema, obvio, es diagnóstico de sífilis congénita, ¿sí? Fíjense que es campo oscuro, que es el microscopio, TIF u otra prueba específica, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Vamos bien? Sí, gracias. Sí. Bueno, vamos entonces con el algoritmo, ¿sí? A ver, el algoritmo lo tienen que saber, no hay mucha forma, lo vamos a ver tranqui todo, pero no es parte de ustedes aprenderlo, ¿sí? La defensa de ustedes y a favor de ustedes es el mismo algoritmo que tenían en la guía del Ministerio de Salud que entraba hasta el año pasado, ¿sí? Así que zafa, pero bueno, lo vamos a repasar. Yo tengo una mamá que tiene sífilis. Ya no importa, acuérdense que toda mamá que tuvo sífilis durante el embarazo, aunque esté hermosamente tratada, igual al chico lo tengo que estudiar. O sea, antecedente de sífilis, no me importa el trimestre de la mamá. ¿Sí? Si tuvo en un momento PDRL positiva, el pibe esto se lo va a comer cuando nace. ¿Sí? ¿Qué se va a comer? Bueno, examen físico detallado, como todo niño que nace, esto lo hacemos todos, y una prueba de BDRL en sangre, acuérdense, no del cordón umbilical. O sea, pinchar al chico para sacarle sangre significa. Bien, entonces empecemos con lo más obvio. Examen físico anormal. O sea, nace el chico y nace, por ejemplo, con un exantema con compromiso de palmas y plantas. Y si la mamá tiene BRL positiva y el chico nace con un exantema, ¿qué va a tener? Sífilis congénita. O sea, tiene 4 patas y ladra, es un perro, te está diciendo alguien, ¿sí? O nace y yo le noto hepato y esplenomegalia, y es un torcho. O nace y tiene un miembro todo contraído, se llama pseudoparálisis de Parrot, ¿sí? Repito, todos estos síntomas que puede tener un recién nacido, acuérdense que están muy bien detallados en el nexo, ¿sí? Entonces, ¿nace con clínica? Listo, nace con clínica. Ahora, ¿qué pasa? El chico tiene clínica externa, o sea, esto es compatible examen físico, es lo que yo puedo ver con mis sentidos, lo que yo puedo palpar y mirar. ¿Y cuánto daño de órgano interno va a tener? La respuesta es, no lo voy a saber hasta que no lo estudie. Entonces, examen físico patológico externo, compatible con sífilis congénita, yo ya sé que el chico tiene sífilis congénita. Ahora quiero ver cuán compromiso multiorgánico tiene. ¿Cómo? Haciéndole estudios de daño de órgano interno, ¿sí? Yo voy a ver por adentro lo que está pasando con un laboratorio. Le voy a pedir hemograma. ¿Por qué? Porque puede tener, acuérdense, anemia y plaquetopenia. Hepatograma, porque puede tener hepatitis, además de hepatomegalia del paciente. Orina, ¿sí? Porque puedo tener proteinuria, o sea, compromiso también renal. Y líquido cefalorraquídeo para citoquímico, porque puede tener células aumentadas y proteínas aumentadas, y por supuesto BDRL en líquido cefalorraquídeo. Y por último, la placa de huesos largos, porque acuérdense que yo puedo tener osteocondritis y periostitis, que es típica de la sífilis congénita, que eso no está en otros torchos. Entonces, termino de estudiar al paciente por afuera y por adentro. Pero yo ya sé que el chico, al haber nacido con examen físico patológico, independientemente del resultado de las cosas por adentro, lo interno 10 días para peña endovenosa, ¿sí? Entonces, penicilina G endovenosa por 10 días. Eso es lo que te van a preguntar. La dosis
no la pregunta. Generalmente preguntan los tipos de penicilina. Entonces, una vez que lo interno para peni endovenosa durante 10 días, fíjate, lo mando de alta, o sea, pasa 10 días internado el paciente. Si todo está bien, bueno, lo voy a mandar con una hepatitis activa a su casa, ¿no? Pero si en esos 10 días el chico ya toma la teta bien, eliminó meconio, controla la temperatura y mejoran sus signos vitales, lo mando. Lo mando con controles de BRL en sangre, fíjense, cada 3 meses, y líquido cefalorraquídeo recién a los 6 meses, porque es cuando yo sé que negativiza, ¿sí? Y por supuesto, seguimiento por oftalmo y otorrino, porque acuérdense que tienen riesgo de disminución de la agudeza visual, pueden tener colioretinitis, ceguera y compromiso audiológico, ¿sí? Pueden tener hipoacusia neurosensorial. Bien, voy a aclarar antes de seguir los tipos de penicilinas, porque han jugado un montón en la historia choiciana con esto. Acuérdense, hay dos tipos de penicilina, ¿sí? Que son diferentes la forma de prepararla, entonces yo no las puedo mezclar. Una es la PeniG, ¿sí? G, que también se llama penicilina sódica, ¿sí? Porque algunos choices te ponen penicilina sódica y vos no sabes cuál te están hablando. La sódica es la G. La sódica, que es la G, se da endovenosa, ¿sí? Y si yo pongo un choice que involucra PeniG sódica, siempre son 10 días. No existe el choice que yo te diga PeniG intramuscular única dosis. No, ese choice está mal. Me están mezclando a propósito los tipos de penicilina. Entonces, PeniG endovenosa es la que sí o sí se tiene que dar durante 10 días, ¿sí? La otra penicilina, ¿sí?, que existe, voy acá abajo al algoritmo, es la peni B corta, ¿sí? Peni B corta o benzatínica, ¿sí? Aunque benzatínica sea con B larga, la otra forma de abreviarla en los laboratorios es penicilina B corta, ¿sí? Penicilina B corta, es decir, benzatínica, se da intramuscular y es una única dosis, ¿sí? Entonces, ojo choice cuando te pongan penibenzatínica 10 días endovenosa. Ese choice está mal, porque te están marcando mal las dosis de penicilina a propósito, ¿sí? Habiendo hecho esta aclaración, seguimos entonces con el algoritmo. ¿Qué pasa? El 70% de las veces yo estoy parada acá, recién nacido con examen físico normal, ¿sí? Porque el 70% de las veces, o sea, de cada 10 niños que nacen con sífilis congénita, solo 3 tienen clínica patológica externa. 7, si yo no sigo un algoritmo, me los como. Entonces, 70% tienen examen físico externo normal. Entonces, ¿a qué niño estudio? Porque son todos niños que lucen sanos. Entonces, va a depender con examen físico normal cómo fue el tratamiento de esa pareja. Entonces, tratamiento y seguimiento serológico materno adecuado. Si la mamá se trató adecuadamente, acuérdense, la pareja también, hago seguimiento clínico y serológico del paciente a los 1, 2, 3, 6 y 12 meses. ¿Qué significa? Recién nacido, sano, con mamá que se trató adecuadamente durante su embarazo, yo lo mando a su casa sin ningún tipo de penicilina y lo sigo en consultorio, con examen físico y pruebas de PDRL en sangre. Si no es posible el seguimiento del paciente, porque la mamá desconfía un montón por la zona en la que está, que vive en una zona que está alejada del hospital, o la pareja sexual de la mamá no hizo tratamiento adecuado, fíjate que te lo aclara esta guía, el chico lo vas a mandar de alta pero con una dosis de peni por las dudas, intramuscular. Vas a hacer el seguimiento, pero lo vas a mandar con una dosis de penicilina. Eso es la diferencia. ¿A qué Una llamo? Sí, decime. En el caso de madre tratada correctamente, pero niño con examen físico normal, ¿me puede pasar que tenga una BDRL positiva? No. Si te pasa, uno asume que pasó esto. Algo tiene que ver con la pareja, que no se trató adecuadamente, ¿sí? Claro, o sea, No debería asumimos que el suceder. tratamiento no es correcto. Claro, uno asume como tratamiento inadecuado porque algo pasó que te comiste, porque se supone que si el examen físico normal, la mamá se trató,
el chico no debería tener BRL positiva. Me hiciste acordar de algo. Acuérdense que uno habla de BRL positiva cuando tiene diluciones altas, ¿sí? Acuérdense que vos podés tener 2 DILs, 4 DILs, 8 DILs, 16, 32, etc. Si vos tenés en un choice que te ponen BRL positiva 2 DILs y la mamá es 2 DILs también, es lo mismo que decir BRL negativa. 2 DILs es la primera dilución y uno considera que eso puede ser un falso positivo, ¿sí? Así que 2 DILs no lo interpreten como positivo, pero a partir de los 4 DILs sí. Sí, generalmente los choice no te aclaran los DILs, pero hubo uno puntual que me acuerdo hace unos años que te ponían que mamá e hijo tenían 2 DILs y la mayoría se metió a tratarla como darle positiva y en realidad uno lo interpreta eso como negativo, ¿sí? Bien. Hola Doc, había un choice que decía que tenía un deals, creo, y nada, como que yo me fui a la guía y aparecía como que si ya había un deals era reactivo, entonces puse tratarla y en realidad no, solamente había que hacer el seguimiento. O sea, se toma que a partir de 4 deals, ahí sería sífilis positivo. Claro, Perfecto. porque son 2 diluciones de la positividad. Hasta 2 DILs es una dilución completa. Y una dilución es un tinte muy leve en el positivo del tipo de método. Entonces puede ser perfectamente un falso negativo. Bueno, habrás visto ese choice puntual que me acuerdo que surgió hace unos años. Pero la mayoría de las veces las preguntas te ponen BRL positiva, punto. No te aclaran para que no haya dudas, ¿sí? Lo otro es, repasemos, que esto por ahí ya lo saben, pero bueno, repasemos a qué llamamos mamá con tratamiento adecuado. Acuérdense que mamá con tratamiento adecuado es, uno, sí o sí penicilina, no sirve otra droga que no sea peña a la mamá, es decir, que si en un choice flashan y le dicen que como era alérgica a la penicilina le dieron ciprofloxacina, que hay un montón de esos choice, eso no sirve. Acuérdense que eso probablemente lo vean en obstetricia, pero no importa. Si la mamá es alérgica a la penicilina, uno la interna para desensibilizarla, ¿sí? Y eso se hace en todas las maternidades, la mamá se interna, ¿sí? Entonces, sí o sí es penicilina. Son una dosis de peni intramuscular semanal, ¿sí? Y en total la paciente, la mamá embarazada, debería haber recibido 3 dosis, o sea que para decir que la mamá es adecuadamente tratada, tenés que buscar la libreta perinatal y ver las 3 dosis firmadas. Si no está firmada, no la recibió, por más que la mamá te jure. Y la última dosis de penicilina, acuérdense que tiene que estar alejada 4 semanas del nacimiento del chico, ¿sí? Es decir, que si la mamá dio a luz a las 38 semanas, la última dosis tendría que haber sido a las 34, ¿sí? Pero si se la dio a las 34 y el pibe nació a las 36 semanas, es considerada tratamiento inadecuado porque no di tiempo a la acción de la penicilina intramuscular. La peni intramuscular es de acción lenta, ¿sí? Por eso yo tengo que espaciarlo 4 semanas del nacimiento, ¿sí? Eso fíjense en los choice porque te cuentan el relato del paciente y uno tiene que definir, no te pone ningún choice hasta ahora dicho mamá con tratamiento inadecuado. No, te lo describen y vos tenés que darte cuenta cuál es. Bien, entonces vamos al del medio. Mamá no tratada o inadecuadamente tratada o sin documentación de tratamiento. O sea, es lo que me juran que se trató. No me sirve. O sin seguimiento serológico, obvio, mamá con que tuvo una BRL positiva y después nunca más se controló el resto de los trimestres y no me sirve, porque yo no sé si tuvo reinfección o no. Acá sí defino, porque acá yo tengo mucho más riesgo, según cómo es la BRL del niño, si es positiva o es negativa. Entonces, con BRL negativa en sangre, y el chico tiene estudio de sífilis negativo, nació sano, porque acuérdate que es examen físico normal, y no tiene BRL positiva. El riesgo de infección congénita es muy bajo. Entonces te mando a la casa, pero te doy una dosis de peni por las dudas, porque como estás con mamá inadecuadamente tratada, no me puedo hacer el hippie y mandarte sin nada. Pero te vas con una sola cosa y no te estudio. En cambio, mamá recién nacido con BRL positiva, acá tengo un problema. ¿Qué problema tengo? Yo tengo un examen físico externo normal. ¿No será que el chico tiene compromiso interno y no lo estoy viendo? Que muchas veces pasa.
Entonces, niño con BRL positiva, estoy obligada a estudiar órganos internos, porque los puede tener patológicos. Entonces, ¿qué le hago? Hemograma para ver plaquetas y hemoglobina, hepatograma, placa de huesos largos y líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Porque puede ser que tenga una hepatitis, alteraciones de las transaminasas y el chico luzca perfecto. Entonces, estas cosas van a definir qué hago en el paciente. Esto está en el día. No voy a esperar mucho. El hemograma, el hepatograma, lo tengo en 1 hora. La placa de hueso, ni bien venga el técnico de rayos a hacerla. Y la punción lumbar, lo que me tarda hacer la punción lumbar, no va a tardar mucho. Entonces, en 6 horas yo tengo resultados. Si estos resultados alguno da patológico, fíjate que cambia de color, lo interpreto como sífilis congénita, adentro 10 días internado para peña endovenosa, y si los estudios son normales, lo puedo mandar a la casa, ¿sí? Con una única dosis de penibenzatínica. Acuérdense que acá lo aclara bien importante, que si por algún motivo la PL es traumática, por ejemplo acá, PL traumática, no puedo hacer esto, mandarlo a la casa con una única dosis de peni. Tengo que asumir que frente a una PL traumática es lo mismo que hubiera dado patológica, así que se interna 10 días para PEN, que es lo que habíamos charlado antes. Bien, ¿dudas? Vamos a los choice, ¿eh? Pero me frenan si tienen dudas. Para poder clasificar a un recién nacido como sífilis congénita, ¿qué requiero? Estas son las definiciones que pide la guía. Acuérdense que es una enfermedad de denuncia obligatoria. Únicamente positivización de prueba de campo oscuro en material de cordón umbilical o lesiones. No, no es una única. Yo puedo tener un chico, de hecho, estos son pacientes con definición y nunca les hice una biopsia, ¿sí? Les hice simples pruebas de laboratorio. Entonces, esto es una herramienta más. Generalmente esto es niños que tengan lesiones únicas, qué sé yo. Yo tengo un recién nacido que nace con una ampolla única en la mano. Es raro, bueno, esas cosas se biopsian. O la mayoría, en realidad, esta opción son los recién nacidos muertos, ¿sí? Que en las biopsias de anatomía patológica uno hace campo oscuro. Si no, rarísimo harías este tipo de diagnóstico. Opción B, mamá con sífilis durante el embarazo, tratada o no, independientemente de signos, síntomas o alteraciones de laboratorio. No, si yo digo que la mamá tuvo sífilis durante el embarazo y fue adecuadamente tratada y el chico no tuvo ningún tipo de clínica, no puedo decir que es sífilis congénita. Pero si yo tengo una mamá inadecuadamente tratada, volvemos al algoritmo, mamá inadecuadamente tratada con algo patológico y ahí sí hago el diagnóstico. Recién nacido con manifestaciones clínicas atribuibles a TORCH en contexto de un embarazo no controlado con serologías maternas desconocidas. No, porque puede tener Chagas congénito, puede tener rubiola congénito, VIH, transmisión vertical. Pero yo tengo que estar seguro. ¿Qué hago en estos casos? Le saco serologías a la madre, punto, y defino según la serología. Entonces, uno no puede decir que el chico tiene sífilis congénita si uno no sabe que la mamá tuvo o no tiene serología positiva para sífilis en algún momento. Entonces, la opción D es la correcta, recién nacido con BDRL positiva y líquido únicamente con proteínas elevadas. Acuérdense que no siempre tengo BDRL positiva en líquido cefalorraquídeo. Puedo tener un citoquímico alterado y aún así es considerada neurosífilis. Bien, 4. Con respecto a los estudios solicitados en la sospecha de sífilis congénita, ¿es de elección el uso de sangre de cordón umbilical? No, acuérdense, ¡pum! Eso nunca sirve. A ver, no es que nunca sirve, si no tengo otra opción lo haré, pero no se trata de evitar para la guía por el riesgo de falsos positivos que tengo. B. Para el diagnóstico de neurosífilis puede usarse tanto la BDRL como el FTAPS en el líquido cefalorraquídeo. No, acuérdense que solamente puedo usar BDRL como método de estudio de sífilis, ¿sí? FTAPS no me sirve. C. Los títulos de RL deben descender a los 6 meses de vida y negativizarse al año. Esto creo que no lo dije, por eso puse esta pregunta. Estudiense esto que es importante. Es donde uno esperaría respuesta al tratamiento. Y el seguimiento debe realizarse con BRL de forma trimestral hasta los 2 años de vida. No, fíjense que lo sigo hasta el año de vida, ¿sí? No hasta los 2 años. 5. Con respecto al tratamiento de la sífilis congénita, la duración del mismo es de 10 días
Y en caso de sospechar sepsis asociada, ¿puede usarse la AMPI para cubrir ambas entidades? Nunca. Sí, decime. No me quedó clara la otra, ¿es la C? ¿Esta? Sí, Bien. sí, la sé. Entonces, la opción A dice que uso AMPI cubre el 2x1. No. Acuérdense que para la sepsis sirve la AMPI, pero para la sífilis solamente uso penicilina. Que si yo sospecho que el chico tiene las dos cosas, tendrá ampigenta y peni. Los tres antibióticos tendrá. B. Si la pareja sexual de la mamá no recibió tratamiento o no se encuentra documentado, debe tratarse recién nacido de forma endovenosa. Sí. ¿Sí? A ver, volvemos para atrás, porque esto no te lo aclara acá. Acá lo único que te aclara es que no recibió tratamiento adecuado el niño y el chico es normal y está perfecto y la mamá se trató adecuadamente, le puedo dar única dosis de penibenzatínica. Pero si yo estoy acá, ¿sí? Y a su vez el papá y la pareja, digamos, hizo cualquier cosa, acá es una situación de mucho más riesgo. Entonces, la guía recomienda internando al paciente en esos casos. Entonces, cuando yo tengo que ambos padres del chico hicieron cualquier cosa con el tratamiento, frente a la mínima sospecha, al chico lo interno, ¿sí? Porque yo no puedo pesquisar por ninguno de los dos bandos en qué está la situación del chico. Bien, frente a un recién nacido asintomático con PL traumática, si tiene el resto de los estudios solicitados normales, ¿puedo darle el alta con dosis única de PENI? No. Acuérdense que la PL traumática es considerada como si fuera positiva y lo tengo que internar 10 días para PENI endovenosa. Y en caso de haber recibido tratamiento inicial con AMPI, ¿debe rotarse a PENI completando los días restantes? No. Acuérdense que los 10 días tienen que ser sí o sí con PENI endovenosa. En ese Bien. caso, se sigue el Sí. tratamiento con ampicilina y paralelamente se hace con penicilina. Exacto. Por ejemplo, que Como haya la tenido sepsis. una sepsis a strepto del grupo B y una sífilis congénita. Puede tener las dos cosas el chico. Le pongo los Perfecto, dos antibióticos. perfecto. Gracias. Bien. Entonces, hablando de eso justo, vamos con el estreptococo beta hemolítico del grupo B. Entonces, esto es el famoso hisopado que se hace perianal a todas las mamás en el último trimestre. ¿A partir de qué semana? No me quiero meter la pata porque eso es más de obstetricia. Pero, ¿qué problema tengo? Yo tengo la mamá que tuvo un hisopado positivo y que no recibe tratamiento y que el chico nace y que por el canal de parto adquiere el bicho en un chico que acaba de nacer y que no tiene defensas. Entonces yo tengo el famoso riesgo de sepsis a streptococo del grupo B. Acuérdense que el 85% de las veces se trata de una sepsis precoz, ¿sí? Acuérdense que sepsis precoz es antes de la semana de vida, ¿sí? Y después yo puedo tener una sepsis tardía, ¿sí? Sepsis tardía que puede ser por colonización materna, sí, pero lo más frecuente es que adquiera el estreptococo en la vida, ¿sí? Yo lo mandé a la casa y a los 15 días de vida viene con la infección, ¿sí? Entonces, vamos con el tratamiento, que esto es lo que ya saben. El tratamiento de todo niño con sepsis es ampigenta, ¿sí? Niño que, y repito, el mismo típico caso clínico. El pibe que te llaman del aneo porque la enfermera nota que el pibito está hipotérmico y que tiene succión débil al pecho. Bueno, hipotermia, succión débil, uno tiene que sospechar sepsis. Registro hipoglucemia, es la típica. Acuérdense que el neonato no hace fiebre, es rarísimo que haga fiebre. Y tampoco esperemos un choque que esté chocado, porque estamos llegando tarde. Entonces, signos sutiles de sepsis. Bueno, listo. ¿Qué hago? Pancultivo, o sea, hemocultivo, uro y PL, y le pongo tratamiento empírico con ampigenta, porque puede tener una listeria, puede tener un montón de cosas. Una E. coli por canal de parto, por eso es ampigenta que tratamiento combinado. Ahora, si después me da positivo el hemocultivo al streptococo del grupo B, lo roto a PENI 10 días, ¿sí? Porque es demasiado antibiótico ampigenta para un estrepto que es sensible. Pasa que uno siempre empieza con ampigenta y según lo que rescatan los cultivos, rota el tratamiento, ¿sí? Si es una E. coli, depende del tipo de E. coli, a veces uno mantiene la ampigenta, a veces rota meropenem, etc. Entonces, si es estrepto grupo B, con PENI estamos bien, salvo meningitis.
¿sí? Que en el caso de meningitis recomienda la guía que sigamos con penicilina y AMPI. O sea, mantengamos ambos antibióticos. La gente está de más. En meningitis, la guía recomienda continuar también con peni, paralelamente a la penicilina, ¿sí? Bien, ¿qué otras cosas pasan? Yo tengo un recién nacido cuya mamá tuvo hisopado positivo, ¿sí? ¿Cómo hago, digamos, ejemplo? Yo tengo una mamá, un recién nacido de 38 semanas, como antecedente hisopado positivo a strepto. ¿Y qué hago con el pibe? ¿Lo interno en la neo, lo pancultivo? No, ese chico nace sano, ¿sí? Esto de ponerle ampigente y pancultivarlo es cuando el chico hace clínica de sepsis. Si no, ¿para qué lo voy a hacer? Voy a tener un montón de veces internados en la neo sin necesidad. Y acuérdense que internar en la neo, ustedes capaz no lo ven porque no están metidos en esto, pero ¿a qué llamo internar en la neo? Pónganse en situación. Internar en la neo es sacar el bebé recién nacido de la internación conjunta con su mamá, romper el vínculo que se está aprendiendo a hacer, porque no es lo mismo tenerlo en la panza que tenerlo afuera, romper todo lo que es ciclo de vigilia, romper el contacto con la pareja también, internarlo en una terapia, en una cuna llena de ruidos, enfermeros y otros pibes que están gravísimos en respirador, y tenerlo ahí. Eso es internar la neo. Entonces, no es gratis hacer eso. Entonces, yo tengo una mamá que tiene hisopado positivo y el chico está perfecto. Nació, tomó la teta. Entonces, lo que dice la guía es que si este bebé es recién nacido más de 35 semanas, solamente lo observo por 48 horas. ¿Qué significa? La observación normal, que puede ser en internación conjunta. O sea, no te dice que tiene que ser en la neo la observación. De hecho, es lo que hacemos. Yo, obviamente, no me dedico a neo ahora. Hice neo cuando estuve en la residencia y lo que hacíamos de residentes era, vos tenías un recién nacido, lo recibías en la sala de partos, se iba a la habitación con la mamá y vos tocabas a la tarde y a la noche la puerta, y abrías y decís, hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana de Neo, me decía, ¿todo bien? Vamos a ver el bebé, se está prendiendo bien a la teta, está haciendo bien pis. O sea, eso es observar clínicamente. Y también lo observa enfermería, porque le hace controles al binomio, controla tanto a la mamá como al bebé, ¿sí? Entonces, mayor de 35 semanas con hisopado materno positivo, solamente es observación clínica. Si en el medio de estas 48 horas el pibe hace lo que les conté, la hipotermia, la hipoglucemia, ¡pum! Voy para acá, pan cultivo en pigenta, porque tengo sospecha clínica por hisopado materno positivo y el chico está manifestando clínica de sepsis. Ahora, en los menores de 35 semanas, ¿qué problema tengo? Van a ser aún menos clínica. Si el pibe nacido térmico hacía solamente hipotermia, hipoglucemia, imagínate el prematuro, menos cosas va a hacer. Entonces, lo que recomienda la guía es que en el menor de 35 semanas se haga de rutina hemograma y hemocultivo, ¿sí? Como vigilancia, y no se tome conducta antibiótica. Porque a veces puede pasar que ya el hemograma tenga leucocitosis y el chico no hizo ninguna clínica y cuando la haga es muy tarde. Entonces al prematuro, profilácticamente, hacemos hemogramas hemocultivos y no le ponemos antibiótico, ¿sí? Lo observamos. Probablemente un menor de 35 semanas esté internado en la neo, ya de por sí, porque no regulan bien la temperatura, y que a veces pueden hacer esto, hipotermia e hipoglucemia por ser prematuro y no eso ser una sepsis. Entonces, estos pacientes pueden tener muchos confundidores y por eso la guía dice que se hagan este tipo de estudios. Lo otro que habla son los factores de riesgo obstétricos. ¿Qué significa? ¿Qué paciente uno esperaría que se ganó todos los números para ganarse una sepsis precoz? ¿Sí? Mamá con rotura prematura de membranas, obvio. Yo tengo una mamá con hisopado positivo y que tuvo rotura prematura y tiene más riesgo. Mamá con coriomionitis, obvio. ¿Qué es coriomionitis? Es la infección del líquido amniótico. Y sí, 2 más 2 es 4. ¿Sí? Si tuvo infección del líquido amniótico, chicos, obvio que van a ser infectados. Y acuérdense que los prematuros tienen más riesgo de sepsis precoz y la infección suele ser más grave, ¿sí? Porque tengo muchas menos defensas. ¿Qué complicaciones puede tener la sepsis precoz? Porque es una infección bacteriana en un niño que no tiene defensas o que acaba de nacer. Y shock séptico,
lo mínimo que pueden hacer, coagulación intravascular diseminada, hipertensión pulmonar, porque son pulmones que acuérdense que todavía tienen resistencias altas porque son recién nacidos, y meningitis en un 10% de los casos tienen. Uno lo pesquisa con la PL, ¿sí? Pero bueno, de 10 pacientes que nacen por sepsis a strepto, uno va a tener meningitis asociada. Bien, entonces, vamos con el choice. Me frenan cualquier cosa. En el tratamiento de la sepsis por estreptococo de grupo B, señale la correcta es la A, que dice, en un recién nacido que logra estabilizarse, con cultivos negativos a las 48-72 horas, suspende el tratamiento antibiótico. Y sí, si el cultivo no dio nada. Si el cultivo dio positivo es otra cosa. Entonces, ¿esto qué es? Y es el típico ejemplo del neonato que hizo la hipoglucemia y la hipotermia, capaz es porque la técnica de lactancia no fue del todo correcta. Es una mamá que está aprendiendo y se clavó la hipoglucemia por no alimentarse bien, pero bueno, uno no puede asumir que siempre es eso. Lo cultivaste, le pusiste antibiótico y con 48 horas de cultivo negativo, voló y el chico volvió a estar con su mamá. Opción B de, bueno, frente a cualquier sospecha de sepsis se inicia tratamiento con ampigenta y en caso de rescatar de forma posterior estrepto como único germen, ¿se rota ceftriaxona ampi? No, acuérdense que uno rota a penicilina, que es sensible, salvo compromiso meningio que mantengo la ampi. Cuando el foco de la sepsis es el meningio, no derrota ese tratamiento antibiótico y se debe mantener terapia combinada ampigenta. No, acuérdense que la genta vuela y yo pongo ampipenicilina. Y último, en los nacidos pretérmino de 35 semanas o menos, aún estando asintomáticos, ¿cubro en todos los casos antibiótico? No. Y esto es lo que te dice. En el menor de 35 semanas solamente hago hemograma cultivo y hago seguimiento clínico sin antibióticos empíricos. Bien, ¿estamos hasta ahora? Seguimos, ¿eh? Yo tengo una pregunta, Doc. Entonces, ponele que el nene hace clínica de sepsis, hipoglucemia, hipotermia, vos lo pancultivás y le das antibiótico ampigenta empírico. Y Bien. a las 48 horas el hemocultivo, o por 48 horas el hemocultivo da negativo, ahí sí podés suspender el tratamiento. Obvio. Perfecto. Se suspende porque no rescataste nada. Porque muchas veces es manifestación de la labilidad que tiene un recién nacido, que si no se prendió bien en la teta, no recibió, si lo destapaste de más, se puso hipotérmico. Pero bueno, uno no puede asumir siempre que uno tiene que descartar lo más grave. Lo más grave es una sepsis porque es lo que lo va a matar. Si hubiera sido hipotermia porque lo desabrigué y lo abrigás y se acabó. Pero uno cubre lo que es el resultado de muerte, que es sepsis. Entonces lo cultivaste, le pusiste antibióticos por las dudas, y bueno, con cultivos negativos le sacás todo rápidamente y lo mandás de vuelta a la habitación con la mamá. Perfecto, gracias. Bien, entonces en la 7, ¿cuál no es considerado un factor de riesgo obstétrico para sepsis neonatal? Rotura prematura o prolongar membranas, esta acuérdense que sí es un riesgo. Fiebre intraparto, nacimiento prematuro, fiebre intraparto no lo puse, pero también es un factor de riesgo obstétrico. Lo mismo que los prematuros, acuérdense que a su vez los prematuros tienen riesgo de infecciones más severas. Serología materna positiva para alguna ETS, eso no es un factor de riesgo obstétrico, qué sé yo, que tenga BDRL positiva. No, eso es riesgo de sífilis congénita, no de infección por excepto del grupo B. 8. Con respecto a la sepsis precoz por excepto grupo B, suele asociarse a nacimientos prematuros. Esto es un factor de riesgo obstétrico. ¿Es menos frecuente que la sepsis tardía? No, acuérdense que la temprana o precoz es 85% de las veces, es decir, que la tardía solo es un 15%. ¿Puede ocurrir desde el nacimiento hasta los 28 días de vida? No. Hasta los 28 días de vida es sepsis neonatal. La sepsis la divido en precoz, que es la primera semana de vida, y tardía de los 7 a los 28 días. ¿Y la manifestación clásica es la meningitis? No. Acuérdense que esto lo viene de Nelson, la sepsis precoz a strepto, la clínica más frecuente es el compromiso respiratorio, ¿sí? Dificultad respiratoria, hipoxemia. La meningitis es la manifestación más frecuente de la tardía, ¿sí? Sepsis tardía, strepto, caen como meningitis los pacientes. La temprana es compromiso respiratorio. Bueno,
Seguimos entonces. Vamos con VIH, ¿sí? Que este es un poco más largo, así que le vamos a poner bastante énfasis. Entonces, generalidades. Acuérdense que la infección de transmisión vertical por el VIH tengo más riesgo en el periparto. Fíjate, 70% de los contagios, ¿sí? Esto tiene que ver por donde hay más mezcla de sangre. Obviamente también mamás que tienen rotura prolongada de membranas, ¿sí? De más de 4 horas de evolución, porque ahí tengo contacto directo, sangrado vaginal en el momento del parto y infección del, digamos, del líquido amniótico. Que hay predictores de progresión rápida, ¿sí? Hay un síndrome que se llama como síndrome de progresión rápida VIH de transmisión vertical, que son niños que ya nacen con síndrome TORCH, que esto es re poco frecuente con respecto al VIH. Yo tengo el VIH de transmisión vertical, lo más frecuente es que el chico nazca asintomático y que, como todo VIH, igual que en un adulto, si no lo trato, empieza a hacer infecciones oportunistas, cuando empiezan a caer las defensas. En el caso, que es re poco frecuente, que el chico nazca con síntomas de TORCH, y la TORCH es VIH, eso indefectiblemente hace un síndrome de progresión rápida. ¿Qué es? Que el chico nazca con clínica de TORCH, nazca con cargas virales altísimas porque me habla de infección temprana en los primeros trimestres del embarazo y el chico ya nace con las defensas muy bajas. Entonces nace y enseguida tiene una infección tras de otra con altísima mortalidad. Y también uno habla como predictores de progresión rápida, que son, que tenga, no solamente que nazca con síntomas del síndrome TORCH, sino que tenga mucha carga viral, que ahora vamos a ver en el algoritmo, pero el típico ejemplo es, yo le hice el test a las 48 horas de vida, me dio positivo, le pedí carga viral y me da 1 millón de copias. ¿Sí? El típico ejemplo. Paciente de pésimo pronóstico, porque si yo tengo altas copias en el primer test, me habla de una progresión muy rapidísima de la enfermedad, y que ya nazca con CD4 menores al percentilo 5, que esto equivale a la definición de SIDA del adulto con menos de 200 CD4, ¿sí? Acuérdense que en pediatría uno no habla de recuento absoluto del CD4 porque los linfocitos cambian los porcentajes a la medida que el chico crece, sino que habla de porcentaje o percentilo, ¿sí? Menos de percentilo 5 de CD4 equivale a menos de 200 CD4 del adulto, o sea, el grado de inmunosupresión máxima. Y acuérdense también que el VIH es una contraindicación absoluta a la lactancia materna, y con respecto a eso aclaro que la guía dice que cuando yo tengo una mamá con VIH, uno tiene que asegurarse por parte del Estado de ofrecerle las fórmulas adecuadas para el chico y que sea todo cobertura por parte del Estado. Es decir, mamá con VIH no tiene que gastar plata en comprar fórmulas que son carísimas, porque es una contraindicación aceptada por la OMS de la lactancia materna. Entonces, el Estado está obligado a hacer la cobertura de fórmula. Y de fórmula de un recién nacido, o sea, de 0 a 6 meses, no es comprarte leche de vaca y la diluyo, porque eso no es lo mejor que le puedo dar a un bebé. Entonces, tenemos que asegurar toda la cobertura de esos insumos. Bien, con respecto al manejo del recién nacido expuesto, que esto perfectamente te lo pueden preguntar, ¿sí? Bien, acuérdense que es de los pocos casos que baña al recién nacido. ¿Qué significa? El recién nacido nace y no se baña. O sea, un recién nacido sano nunca lo bañamos. ¿Por qué? Por un montón de cosas, ¿sí? Lo vamos a ver, creo que mañana lo van a ver con Belu, que habla en la guía de la primera hora de vida, aclara esto importante, pero sepan que el recién nacido nace con un montón de fluidos de la mamá, que uno solamente lo seca, ¿sí? Le saca los restos de sangre nomás al chico, pero nace con todo un unto sebáceo, que eso es re importante para lubricar la piel y evitar la pérdida de calor, y que a su vez eso tiene olor a bebé. Y la mamá tiene color en la cabeza del bebé, y eso es parte del vínculo y la aceptación de su hijo que nació. Se demostró que el bañar a los bebés no solamente hace que pierdan todo eso con el riesgo de mayor pérdida de calor e hipotermia,
sino también altera los circuitos hormonales del vínculo mamá-hijo. Entonces, nunca bañó a ningún recién nacido, excepto, en este caso, VIH, y también vamos a ver en el caso de la hepatitis B, ¿sí? Son los únicos lugares donde yo, en únicos casos, digo que yo baño a un recién nacido. Este baño tiene que ser exhaustivo, te lo aclara la guía, porque tiene que sacar todos los restos de sangre porque son sitios de contaminación. Bien, obviamente, lo otro también que te dice la guía es todas estas cosas que vos hagas con recontra precaución del equipo de salud, o sea, cortar el cordón, ni te cuento, todo el personal que está todo protegido en el momento del nacimiento, ya sea de parto o cesárea de una mamá con VIH, lo mismo que el neonatólogo y la enfermera que manipula al recién nacido. En posparto inmediato doy la vacuna de hepatitis B. Esto acuérdense que es una vacuna que es obligatoria dentro de las primeras 12 horas de vida y se tiene que dar. Inhibo la lactancia materna, o sea, esto está recomendado también por la guía, es darle medicación a la mamá para inhibir la lactancia y que no produzca leche. Y acuérdense la obligación de administrar fórmulas por parte del Estado. Después, todo niño que nace y su mamá tiene VIH, independientemente, repito, independientemente del estado inmunológico de la mamá, es decir, el peor de los casos, mamá no tratada, y en el mejor de los casos, mamá con tratamiento completo, con menos de 1000 copias y carga viral indetectable, en todos los casos en esta vida, el pibe recién nacido se come 6 semanas de AZT jarabe, ¿sí? Más allá de la infusión de AZT endovenoso intraparto, ¿sí? El AZT es un régimen en todos los recién nacidos, hijos de madre VIH, es con AZT durante 6 semanas. Porque esto es lo que cambió la historia de la mortalidad en el VIH de transmisión vertical. Entonces, estos bebés que doy 6 semanas de AZT, a las 2 semanas tengo que hacer el primer control del hemograma porque el efecto adverso más frecuente de la AZT es anemia. Después, acuérdense que la AZT se inicia dentro de las 6 a 12 horas de vida, durante 6 semanas. Lo ideal es darlo jarabe, pero hay situaciones clínicas donde no me quedó otra que la endovenosa, qué sé yo. Un prematuro que tuvo enterocolitis necrotizante y bueno, tiene contraindicada la vía oral, le tengo que dar endovenosa, ¿sí? Pero si no, sepan que los bebitos se dan de alta y se van de alta con el jarabe de acetate. Y a las 6 semanas, que es cuando terminan el acetate, ¿sí? Fíjate que a las 6 semanas de vida uno termina justo con el acetate. Cuando terminas con el acetate, se empieza profilaxis empírica de PSP, o sea, neumocitis carino-girovechi, con TMS. ¿Y cuándo suspendo la profilaxis con TMS? Cuando tengo 2 PCR negativas a partir del 4.º mes de VIH, que coincide con la indicación de vacuna de BCG. La BCG también yo la doy cuando tengo 2 PCR negativas. Después del 4.º mes tiene que estar la segunda. Entonces, en el momento que yo suspendo el TMS, pongo la vacuna BCG, como para que ustedes puedan correlacionar todo. Bien, ¿hasta acá estamos? Porque la complico con el algoritmo, por eso les pregunto. ¿Vamos bien? Bien. Doc, una Entonces, sí. pregunta. ¿Puedes Sí, repetirme la parte de la vacuna después de que terminamos la TMS? bien. Acuérdense que hay 2 vacunas que se da a todo recién nacido. La hepatitis B y la vacuna BCG. La hepatitis B se da siempre porque hay una ley que te obliga dentro de las primeras 12 horas de vida. El tema con la vacuna de la BCG es que es una vacuna a bacteria atenuada y está contraindicada en pacientes inmunosuprimidos. Y yo no sé si este chico es inmunosuprimido, porque es hijo de madre con VIH, capaz tiene VIH, no lo sé. Entonces es una contraindicación a la vacuna BCG hijo de madre con VIH. Es el único caso donde yo no doy BCG a un recién nacido. Entonces, ¿cuándo le doy la BCG a este nene? Y uno, digamos, la bibliografía de vacunas avala a dar la vacuna BCG cuando yo tenga 2 PCR de VIH negativas, siendo la segunda PCR negativa a partir del 4.º mes de vida, ¿sí? O sea que un niño con 4 meses de vida, que ya tiene registrado en su libreta 2 PCR negativas, ya le puedo dar la BCG.
Solamente dame la BCG, no hablo en ningún momento del alta del VIH. Solamente cuando den la BCG en estos chicos, ¿sí? No se confunden las cosas. Una pregunta. Sí, Estás hablando de madre HIV positiva, pero ponerle que es una persona que hizo el tratamiento de manera correcta, que en su día, o sea, antes del embarazo es carga indetectable. Ahí también la estás considerando positiva. Porque de siempre hecho no positiva. estoy Es positiva, tiene carga viral habla de indetectable, carga pero es indetectable. positiva. ¿Qué cosa? En estos choice que mandaste, me mandaron, hay algo como que en una pregunta se aclara carga detectable. O sea, si vamos a estar jugando con que la paciente tiene carga detectable o indetectable, no importa, para nosotros es HIV positiva. Obvio, sí, obviamente uno sabe que el riesgo de transmisión vertical con carga viral indetectable es prácticamente nulo. Prácticamente, no absolutamente, no hablamos de absolutos nunca, un 99%. Hay un 1% de mala suerte que puedes tenerlo. Entonces, la mamá tiene carga viral indetectable, pero es VIH positiva. Entonces, el chico, vos vas a hacer todas estas cosas, ¿sí? Las 6 semanas de TT se las va a comer, los hemogramas de control se los va a comer, la profilaxis, con todo eso se lo va a comer. Lo que, por ejemplo, zafa al paciente cuando tiene carga viral indetectable de la mamá es el tratamiento antirretroviral combinado. Que si ustedes ven indicaciones del Nelson, los bebés, por ejemplo, cuya mamá tiene más de 1000 copias al nacimiento del chico, la mamá, más de 1000 copias, o que abandonó el tratamiento durante el embarazo, o que el diagnóstico lo tuvo en el momento del parto, porque fue, por ejemplo, un embarazo no controlado, además del AZT, se hace tratamiento antirretroviral, por ejemplo, con nevirapina, ¿sí? No solo AZT, porque el chico tiene altísimo riesgo. Entonces, AZT es lo mínimo que le vas a poner a un chico. En el caso mejor en esta vida es lo que deberían ser todas las mamás con carga viral indetectable, pero se come todo esto que acabamos de ver, ¿eh? Porque el riesgo no es nulo, existe un mínimo riesgo. Ahora vemos el choice, no sé bien cómo fue, pero lo charlamos. Obviamente son choice que armé yo, así que puede ser que me haya confundido. Como es una guía nueva, no hay histórico de estos choice. Bien, entonces, vamos con esto que es el algoritmo. ¿Qué pasa? Si ustedes ven la guía, no está esto. Esto es un algoritmo hecho por mí, ¿sí? Porque me parece que estaba escrito como rarísimo. Estaba como, el algoritmo está como escrito para ustedes en palabras, pero se mezclaba un montón. Entonces yo lo volqué en un cuadro que me parece más fácil, ¿sí? Entonces lo vamos a ver. Yo tengo un recién nacido expuesto perinatal. ¿Qué significa? Hijo de madre con VIH, ¿sí? Nace el niño y el primer estudio que voy a pedir a las 48 horas de vida es una PCR de VIH. ¿Qué significa? Acuérdense que la PCR de VIH es un método directo. Entonces acá el mismo concepto. En los primeros meses de vida no puedo hacer métodos indirectos porque atraviesan placenta y me da falsos positivos. Entonces tengo que buscarle la vuelta. En este caso es PCR de VIH a las 48 horas de vida. ¿Por qué PCR? Porque es un estudio que lo voy a tener a las 2 horas. Es un estudio súper rápido. Y lo que sigue es el siguiente concepto. En el caso del VIH, todo estudio positivo, no importa la técnica, todo estudio positivo se tiene que confirmar con una segunda técnica que de elección en el siglo XXI es la carga viral. ¿Por qué hablo del siglo XXI? Porque antes, en los libros viejos, uno leía el famoso Western Blot, ¿sí? El Western Blot es un estudio recontra caro, súper específico, que era considerado el gold estándar para el diagnóstico de VIH, que solamente pedías el Western Blot cuando tenías, por ejemplo, o una ELISA o una PCR positiva. El Western Blot tardaba un montón de tiempo y era carísimo. Y está bien, me confirma VIH. O sea, yo puedo, si no tengo carga viral, pedir Western Blot. Es un test que sigue existiendo. Pero ¿por qué las guías recomiendan siempre confirmar con carga viral como segundo estudio? Porque la carga viral no solamente confirma infección por VIH, sino que también me dice de dónde parto y me sirve para seguimiento. ¿Qué significa? No es lo mismo partir de 1 millón de copias que de 10.000 copias.
o 1000. No es lo mismo. Y no es lo mismo confirmar una infección. El chico tiene, por ejemplo, 15.000 copias, inicia tratamiento antirretroviral combinado y a los 2 meses tiene 40.000 copias. Me habla de o resistencia al tratamiento o mala administración del tratamiento. Entonces, la carga viral se usa y es el gold estándar ahora en la actualidad para hacer diagnóstico confirmatorio de VIH, porque sirve para pronóstico también y seguimiento. Entonces, la primera prueba que voy a hacer en las 48 horas de vida es una PCR. Si me da positiva, todo recae en una carga viral, ¿sí? Si la carga viral es positiva, hago diagnóstico de VIH de transmisión vertical. Pero si la PCR me da negativa, la siguiente vez que lo voy a citar a mi paciente a control es al mes de vida. Al mes de vida le pido PCR, si esta PCR obviamente me da positiva, hago el mismo caminito, ¿sí? Carga viral, si es positivo, confirmo. Pero si la PCR es negativa, lo cito a los 4 o 6 meses de vida. ¿Sí? Entre los 4 y los 6 meses. Le hago PCR, ¿sí? Si es positivo, ya saben el mismo camino de todos. Pero si es negativo, lo cito al año. Y acá freno. Freno porque este es el cambio de bibliografía. Hasta el año pasado, Nelson y el Ministerio de Salud se ponían de acuerdo. Hasta el año pasado, uno empezaba a pedir ELISA. ELISA es un método indirecto porque son anticuerpos. Uno pedía ELISA a partir de los 18 meses de vida, que lo van a leer un montón de choice, ¿sí? Ahora, con esta nueva guía de UNICEF cambiaron las cosas. A partir del año de vida, uno va a pedir ELISA. O sea, al año de vida uno hace el cambio en el tipo de método. Pasa del método directo a uno indirecto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué riesgo corro con el ELISA al año de vida? Que es importantísimo, esto sépanlo porque te lo aclara la guía. El ELISA al año de vida corre mucho riesgo de que me dé un falso positivo, porque el año de vida recién están terminando de salir los anticuerpos maternos. Entonces, ¿para qué lo hago yo al año de vida si corro riesgo que me dé falso positivo? El tema es el siguiente. El descarte, repito, el descarte y el alta infectológica del VIH, ¿sí? Es decir, cuando digo no tenés VIH de transmisión vertical, alta infectológica, ¿sí? Yo puedo decir eso cuando tengo un ELISA negativo, ¿sí? Entonces, repito, el descarte definitivo es cuando yo logre el ELISA negativo. Es decir, no me importa cuántas PCR previas tuve negativas. No me sirve para descartar, me sirve para seguir siguiéndolo en el tiempo, pero no descarte infección. El descarte de la infección es con una ELISA. Entonces, al año de vida le hago una ELISA al paciente porque si me da negativo, la jugué bien. Si me da negativo, descarto infección porque es una ELISA negativo. Ahora, si el ELISA me da positivo, ¿qué problema tengo? Puede ser un real positivo o un falso positivo, ¿no? Un ELISA positivo al año de vida. Yo dije que puede ser contaminación de anticuerpos maternos. Entonces, un ELISA positivo, no me queda otra que pedir carga viral. Si la carga viral es positiva, y el chico tiene VIH, a punto, veo copias en sangre. Ahora, si la carga viral es negativa, yo ahí considero un falso positivo. Entonces, repito, frente a una ELISA positivo al año de vida con carga viral negativa, asumo falso positivo. Y ahí cito a los 18 meses para un segundo ELISA. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa al año de vida? Tengo un grupo de pacientes que logré darles del alta de su enfermedad, porque nunca tuvieron VIH de transmisión vertical, no se contagiaron de su mamá, porque tiene una ELISA negativa al año de vida, y otro porcentaje de pacientes que dio falsos positivos. Entonces, esos pacientes los vuelvo a citar a los 18 meses de vida, y a los 18 meses de vida, ahí sí no tengo anticuerpos maternos. ¿Sí? De hecho, Nelson no hace este paso. Si uno ve el algoritmo de Nelson,
Nelson, este paso al año de vida no existe. Directamente salta a los 18 meses, ¿sí? Entonces a los 18 meses le pido una ELISA, si el ELISA es negativo, a los 18 meses descarto infección, que es lo que hasta el año pasado les entraba, ¿sí? Si el ELISA da positivo, como todo test positivo, tengo que confirmar con carga viral, ¿sí? ¿Puedo hacer Bien, una pregunta? decime. Perdón, re intensa. Pero para el examen del británico, ponele. ¿Nosotros con qué algoritmo nos quedamos? Encantó, no sé, porque el británico no pone bibliografía. Entonces, el Nelson es seguro, porque es la única bibliografía pediátrica de aval, ¿sí? Nótese, sí. En los privados que vos no tenés una bibliografía, puede ser esto, puede ser la guía del ministerio, ¿sí? Yo te recomiendo, recomendación mía, sí o sí Nelson, y este del año de vida no lo haría, porque es exclusivamente esta guía del UNICEF. Es la única que mete el ELISA en año de vida. El resto de la bibliografía, Ministerio de Salud, Nelson, bibliografía internacional, lo hace a los 18 meses de vida. Entonces, exámenes privados, esto no lo haría. Solamente diría a los 18 meses ELISA. Si tuviera que contestar según británico que no te pone bibliografía, ¿sí? Para el examen de ustedes, el único, sí, porque te pone, según la guía del UNICEF de infecciones perinatales del 2010, bueno, te está poniendo según qué guía usar. Y bueno, no me queda otra que responder según este algoritmo. ¿Sí? ¿Quedó más o menos eso? Sí, gracias. Una Bueno, duda. sí. No me quedó claro entonces. ¿Qué sería lo más indicado? Si al año ELISA me da positivo, ¿pedir una carga viral o esperar a los 18 meses, No, pedir todo otro test ELISA? positivo, acuérdate, todo test positivo, urgente tenés que Pido carga confirmar con la viral. carga viral. Listo, perfecto. Y si la carga viral te da negativa, ¿cómo lo interpretás? Y fue un falso positivo, falsa alarma. ¿Sí? Perfecto. Ahí te cito a los 18 meses. Listo. Gracias. Bien. Esto creo que es lo más difícil porque es como raro. Si entendieron el concepto que intenté explicárselos, me avisan si no volvemos para atrás, ¿eh? Pero es como, me parece que es difícil de interpretar, por eso yo incluso lo volqué en este algoritmo. Imagínense leerlo, no hubieran entendido nada. Bueno, vamos a los choice. Ingresa al consultorio de infecto, Damián de 1 año de vida. El mismo está en seguimiento debido a que su mamá es paciente VIH positiva del hospital. El lactante tuvo los controles previos PCR, los cuales dieron en el momento negativas. ¿Cómo se continúa el seguimiento del mismo? Entonces el chico tiene 1 año de vida y esta es la nueva guía, ¿sí? Teniendo 2 PCR previas negativas, se descarta infección vertical otorgando el alta. No, jamás. Acuérdense que cuando doy el alta, cuando tengo un ELISA negativo, no importa cuántas PCR tenga previas, ¿sí? Solicito nueva PCR, si la misma es negativa, cito a los 18 meses para realizar una ELISA. Esto sería, por ejemplo, según Nelson, no según la guía. Solicito una ELISA, si es negativo, descarto infección de transmisión vertical. Esto es justamente lo que cambia en la guía de este año. Y opción D, solicito una ELISA, si es positivo, asumo como falso positivo y cito nuevamente a los 18 meses de vida para repetirlo. No, esto es lo que cayeron recién. Si yo tengo un test positivo, jamás puedo asumir de entrada. Tengo que confirmar con una carga viral. Si la carga viral es negativa, ahí sí digo, esto fue un falso positivo. Pero si la carga viral me da positiva, el pibe tiene VIH. Se acabó. Bien, 10. Señalen la correcta con respecto al tratamiento del recién nacido con VIH. Uy, perdón. No se recomienda el baño posterior al nacimiento debido a la pérdida del calor. Y no es lo recomendable, pero en el caso de VIH sí o sí hay que bañar al paciente, porque hay más riesgo de contaminación con fluidos maternos que de pérdida de calor. Riesgo-beneficio, por eso los baño a estos pacientes. B. Todos los esquemas de medicación incluyen el AZT durante 6 semanas. Sí, acuérdense que aunque la mamá tenga carga viral indetectable, el chico se come las 6 semanas de AZT. C. En todos los casos debe recibir el recién nacido vacuna de hepatitis B e inmunoglobulina. No. Esto es en el caso del recién nacido hijo de madre con hepatitis B. No hijo de madre con VIH. Sí, la gama está de más acá. Ya vamos a ver, creo que la que sigue es hepatitis B, ¿sí?
B, se contraindica la lactancia materna a todos los recién nacidos cuya mamá tenga carga viral detectable al nacimiento. No, independientemente de la carga viral, es contraindicación absoluta de la lactancia materna. Sí, eso sépanlo. No importa qué carga viral maneje la mamá. Mamá con VIH no recibe teta al chico. Bien, 11. Con respecto al tratamiento con sidobudina en la sospecha de VIH de transmisión vertical, señale la correcta. ¿Se administra de forma endovenosa durante las primeras 2 semanas, rotando de forma posterior a oral? No, acuérdense que el chico, lo ideal es dárselo jarabe, ni bien se pueda. B, en caso de que la madre haya recibido nevirapina como esquema de tratamiento, ¿debe indicarse en el recién nacido luego de suspender la sidobudina? No. La nevirapina, hay indicaciones específicas, que las repasé, si quieren las vemos de vuelta. Cuando uno agrega nevirapina en el recién nacido, habla de tratamiento antirretroviral combinado. Y solamente se avala, y repito, esto es bibliografía de Nelson, no esta guía, la guía esta no se mete en el tratamiento del recién nacido, porque no es un libro pediátrico. Nelson sí lo es, y por lo tanto está obligado Nelson a hablarte de estas cosas. Entonces, esto, lo que voy a decir es según Nelson. El Nelson agrega nevirapina en el recién nacido, además de la ZT, o sea que desde el día 1 recibe ambas drogas el chico, cuando hay situaciones de alto riesgo, que son mamá que no tuvo tratamiento antirretroviral durante el embarazo o lo abandonó, o sea, qué sé yo, mamá que en el primer trimestre lo hizo y después abandonó tratamiento, bueno, es lo mismo, si mamá no tratada o que abandonó el tratamiento, o mamá con diagnóstico en el momento del parto, el típico ejemplo es embarazo no controlado, serologías desconocidas, la haces test rápido en el momento del parto y te salta positivo, ¿sí? O más de 1000 copias. En esas situaciones clínicas, el Nelson pone, además de la ZT, nevirapina, ¿sí? Ambas drogas el chico va a recibir. Bien, C. El control de tratamiento debe ser con hepatograma para monitorizar signos de toxicidad. No, acuérdense que es con hemograma porque el AZT da anemia. Y por último, la D, que es la correcta. Luego de finalizar la profilaxis con sidobudina, se inicia con TMS para prevenir la infección por PCP o neumocitis carini, ¿sí? Que es la opción de DD. Bien, vamos con hepatitis B, ¿sí? Bueno. Acuérdense, datos como muy puntuales, que digamos, la mayor cantidad de riesgo, el 90% de las veces es en el momento del parto, que es donde hay intercambio importante de fluidos y sangre, que hay mucho riesgo de infección crónica. ¿Se acuerdan que es todo lo contrario de Chagas? ¿Se acuerdan que en Chagas en pediatría lo trato porque es mucha infección aguda? Buenísimo. Bueno, acá todo mal. Si el chico se contagia de hepatitis B, altísimas chances que vaya a la cronicidad. Y lo importante es que, a diferencia de lo que capaz van a ver en obstetricia, que eso no me quiero meter con el VIH, pero que según las cargas uno puede ser necesaria versus parto, el niño hijo de madre con hepatitis B nace por parto perfectamente, o sea, la decisión de necesario parto va a ser decisión de la mamá, pero no es que hay una contraindicación médica para que nazca por parto, pero en este caso también se baña al recién nacido. ¿Sí? Es uno de los pocos casos que bañamos a los bebitos. Doc, Entonces, sí, yo he estudiado en una guía, igual creo que en lo que estudié de obstetricia, es que si la carga viral era menor a 1000, se podía tener el parto vaginal, digamos, claro, en probablemente sí, HIV. ¿eh? Por eso les dije, no, que yo me acuerdo, era así, pero yo tampoco les voy a decir porque eso, como es de obstetricia, esa pregunta, ¿quién te la va a preguntar? Una obstetra. Entonces, vos vas a responder según obstetricia, la bibliografía, ¿sí? Entonces, si te Claro. preguntan cómo nace un bebé, qué día de nacimiento usted elige, es decisión de la obstetra. Entonces, es bibliografía de obstetricia. Perfecto. Si la bibliografía de obstetricia te dice eso, responde eso. ¿Sí? Igual creo que es menor a 50 copias para que sea parto vaginal. Más de 1000 ya tiene que ser cesárea. Por eso, no me quiero meter porque realmente desconozco eso. Pero porque eso no es expertise nuestra. ¿Sí? Pediatría es todo lo que charlamos antes. ¿Sí? Acá con respecto a la hepatitis B, sí, sepan que la guía dice que el chico puede nacer por parto lo más bien, ¿sí? No hay riesgo de nada. Sí, hay que bañar exhaustivamente al neonato, ¿sí? Y con respecto a cómo me voy siguiendo, este es el algoritmo que pone, que en realidad es el mismo que si uno lee Nelson y que sepan de toda la vida. ¿Qué significa?
El recién nacido nace hija de madre con hepatitis B y le doy, además de la vacuna, que acuérdense que es obligatoria dentro de las primeras 12 horas de vida, la gamma globulina específica, ¿sí? La gamma globulina específica le doy ambas cosas y 1 a 3 meses posalta le pido antígeno y anticuerpo, ¿sí? Acuérdense que el antígeno de superficie me habla de infección y el anticuerpo, que es el anti-HBs, me habla de respuesta a vacuna. Entonces, repito, el antígeno me habla de infección y el anticuerpo respuesta a vacuna. Entonces, yo hice todo lo que podía hacer. Lo máximo que puedo hacer es ponerle vacuna, gamma y bañar al chico. Más que eso no puedo hacer. Estoy ciega, lo mando a la casa, a los 3 meses lo cito y vemos qué hacemos. Entonces, si el antígeno me dio positivo y el anticuerpo negativo, ¿qué me está hablando? Y se contagió el pibe. Ya está. Fíjate, fracaso de la inmunoprofilaxis. O sea, igualmente el chico se contagió. Y seguimiento portador crónico, lo lamento. Es un niño con hepatitis B positiva. Nada, se hará seguimiento específico con infectología pediátrica, ¿sí? Si el chico tiene el antígeno negativo y el anticuerpo positivo, ¿qué significa? No solamente no se contagió, sino que tuvo buena respuesta de anticuerpos a la vacuna. Existe la inmunoprofilaxis, ¿sí? O sea, perfecto, respondió todo. Ahora, si todo da negativo, el chico no hizo respuesta a la vacuna, ¿sí? Y en estos casos es indicación de reiniciar el esquema de vacunación contra hepatitis B, ¿sí? Porque tengo riesgo por el tema del contacto estrecho que va a tener toda su vida con su mamá y el bebé, ¿sí? Bien, y acuérdense que esto no es una contraindicación de la lactancia, la hepatitis B, ¿eh? El chico puede recibir teta. Bien, entonces, vamos con la pregunta 12. Recibe en sala de partos Marianela recién nacida a término peso adecuado en seguimiento conjunto para tratarse de una hija de madre con hepatitis B positiva. Usted informa a todos los asistentes en la sala de partos algunas medidas que deben cumplirse, entre ellas. ¿El nacimiento siempre se hace por cesárea? No. Acuérdense que uno puede nacer por parto en estos casos. ¿Contraindica la lactancia? No. Esto es en VIH. La lactancia materna la puedo perfectamente usar en mamá con hepatitis B. Sí, tengo que bañar al chico de forma meticulosa, que es la opción C, al recién nacido siempre se lo baña. Y D, aplico la vacuna de la hepatitis B y solicito la gamma, pero debe diferirse la aplicación de BCG. No, no tiene nada que ver con nada, la BCG se la aplico igual. El que difiero la BCG, acuérdense que es el hijo de madre con VIH. 13. Atienden el control de salud de Leticia, una lactante de 9 meses, es seguida en conjunto con infecto debido a que su mamá es portadora crónica de hepatitis B. Por lo pronto, la paciente está asintomática, cuenta con calendario de vacunación completo para su edad. Trae los resultados laboratorios solicitados donde informa antígeno negativo y anticuerpo positivo. ¿Y esto qué es? Si yo tengo el anticuerpo positivo, me habla que respondí a la vacuna, re bien, y el antígeno negativo me habla que no me infecté. Entonces, habla de opción A, éxito en la inmunoprofilaxis. ¿Sí? Bien, ¿estamos hasta acá? Sí. Bien, vamos con toxo. Entonces, toxoplasmosis congénita. Acuérdense que como la mayoría de las infecciones TORCH, la mayoría de los bebitos son asintomáticos al nacer. Si en este caso, 75% de los casos. En el caso de los chicos, ¿qué formas clínicas de presentación tiene la toxoplasmosis? La toxoplasmosis, relata la guía, puede manifestarse de 3 formas. La primera es el síndrome TORCH, que significa que el chico nazca con síntomas, ¿sí? Que es el 25% de los casos. ¿Sí? Si dijimos que el 75% es asintomático, el 25% sería la infección neonatal, ¿sí? Síndrome TORCH, que ya lo vimos, ¿sí? Microcefalia, calcificaciones cerebrales, retraso madurativo, afectación ocular, afectación auditiva, patos pleno, hepatitis, plaquetopenia, ¿sí? Cosas que son comunes a todos los TORCH. Otra forma de presentación es que tenga infección en los primeros meses de vida, es decir, nazca sintomático
y la infección la desarrolle después, o que tenga secuelas o recaídas de infecciones no diagnosticadas de forma muy tardía. ¿Sí? O sea, no sé, 2 años de vida y el chico tenga corioretinitis no diagnosticada y caiga al oftalmólogo por disminución de la agudeza visual y ahí salte corioretinitis y lo empezás a estudiar y siempre fue una toxo, por ejemplo. La tríada sintomatológica típica del recién nacido, o sea, de la infección neonatal, es la combinación de corioretinitis, calcificaciones cerebrales e hidrocefalia. Acá habla mucho la guía de la corioretinitis, ¿por qué? Porque es una infección que tiende a ser muy severa la toxo. A ver, ¿qué pasa? La corioretinitis puede aparecer en el CMV congénito, en la sífilis, o sea, no es una manifestación única de la toxo, aparece en todas las TORCH, pero especialmente la toxoplasmosis congénita, la corioretinitis es muy severa. ¿Sí? De todas las TORCH, la que más afectación ocular es la toxo. Entonces, la corioretinitis es lo que se sigue con fondo de ojo en los pacientes, ¿sí? Porque es muy grave, puede causar ceguera en el paciente. Fíjense que puede estar estable o reactivarse tiempo después y puede dar pérdida progresiva de la visión, el chico estar ciego, ¿sí? Quedarse ciego por una corioretinitis por toxo. El tratamiento de la toxoplasmosis congénita, hay tratamiento, o sea, ojo porque hay muchas TORCH que no tengo forma de tratarlo, ¿sí? En este caso sí. Se trata con pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico y, por supuesto, un hemograma semanal, porque acuérdense que uno le doy ácido fólico porque el tratamiento usa inhibidores de la síntesis de ácido fólico. Y por lo tanto tengo riesgo de hacer ¿qué? Anemia por déficit de fólico, ¿sí? Anemia megaloblástica. Si la corioretinitis, además, digamos, de este tratamiento, el paciente tiene corioretinitis o compromiso del sistema nervioso central, ejemplo calcificaciones, se agrega corticoide como antiinflamatorio. Pero el tratamiento de base es el previo que vimos. Y acá rápidamente, ¿cómo hacemos el diagnóstico de toxoplasmosis congénita? Es, al nacimiento yo tengo un paciente que tiene clínica, ¿sí? O la mamá serología positiva para toxo. Le hago fondo de ojo y eco cerebral, porque son los dos órganos de impacto más frecuentes, porque acuérdense que el 75% es asintomático, pero que yo no tenga lesiones externas no indica que no tenga nada interno. Por eso el chico, por más que luzca perfecto, si la mamá tiene serología positiva para toxo, tengo que hacerle fondo de ojo porque capaz veo una corioretinitis o la eco mira calcificaciones, por eso tengo que hacer ambos estudios. A las 2 semanas de vida le voy a pedir el test, que para hacer diagnóstico de toxoplasmosis congénita es IgG pareada. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa esto? Acuérdense que la IgG atraviesa placenta, ¿sí? Entonces, una vez IgG positiva toxo, yo no sé del chico, ¿no? Si es anticuerpo materno o es el niño, ¿sí? Entonces, se hace pareada porque no existe un método, no existe una BDRL para toxo, digamos, que son métodos directos. Entonces, en el caso de toxo es IgG pareada, es decir, le hago al mismo tiempo a la mamá y al niño, y si la infección es congénita, uno ¿qué esperaría? Que el título de IgG del niño sea más alto que el de la madre, y IgM por captura, que es un tipo especial de dosaje de IgM específico, ¿sí? O sea, el diagnóstico de toxo congénita es difícil de hacer por laboratorio, ¿sí? Porque son métodos que involucran sacar al mismo tiempo sangre de mamá al chico, etc. Si esto me da positivo, uno hace diagnóstico de toxo congénita, ¿sí? Obviamente. Al mes de vida le haces otro fondo de ojo y después haces trimestral, fondo de ojo e IgG pareada. Y a los 9 meses de vida, con una IgM negativa, recién descarto infección, ¿sí? Porque yo puedo tener IgG pareadas todas normales, ¿sí? Y la IgM puede ser negativa, pero puede positivizarse más tardíamente, ¿sí? Entonces yo hablo de descarto de infección congénita cuando, por supuesto, tengo estudios normales, IgG pareadas ambas positivas,
con el mismo título, porque positiva la voy a tener siempre porque la mamá tiene serología positiva, si no, no pensaría en toxocongénita, y nunca positivice la IgM del chico, ¿sí? Con eso diagnóstico a los 9 meses de vida y descarto la infección, ¿sí? Si antes el chico capta IgM o la IgG paria da disparidad, o sea, el chico tiene más título de IgG que la mamá, hago diagnóstico de toxocongénita, obviamente. Bueno, ¿quedó más o menos toxo? Entonces, con respecto a la toxocongénita, señale la correcta. ¿El diagnóstico se realiza mediante la detección de cultivo viral de orina? No, este es el método para CMV congénito, no para toxo, así que no es el método. La tríada sintomática es coloretinitis, calcificaciones y convulsiones no, hidrocefalia, ¿sí? Sería la tríada. La C, toda toxocongénita, se trata con pirimetamina, sulfa y ácido folínico, que esa es la respuesta correcta. Y D, de todas las manifestaciones clínicas que puede tener un neonato, ¿el compromiso ocular suele ser leve? No, justamente. Es el órgano peor de impacto de la toxoplasmosis, la coloretinitis. Bien, vamos con CMV. Falta poco, no mueran. Yo sé que pasó mucho tiempo, pero no quiero que mueran. Entonces, vamos con CMV congénito. ¿Cómo hago el diagnóstico de CMV congénito? Cuando el chico tiene menos de 14 días de vida, uso un método directo que es el cultivo de orina, ¿sí? Cultivo de orina es pedir viruria, ¿sí? Uno pide viruria o, digamos, es como decir carga viral de orina del chico, ¿sí? Por eso se llama cultivo del virus de orina. ¿Qué pasa cuando yo tengo más de 14 días de vida? Puedo tener viruria positiva porque el chico tuvo infección durante el mes de vida y no es congénita, ¿sí? Porque acuérdense que el CMV da infecciones incluso muy tempranas. Acuérdense que el CMV convive con nosotros, entonces yo puedo tener un bebito de 1 mes de vida, 2 meses de vida, 3 meses de vida y hacer una infección por CMV. Y eso no es congénito. Congénito, acuérdense que tiene que ver con el momento del desarrollo del bebé o el momento del parto. Después puede ser de la comunidad, se lo contagió un hermano, qué sé yo. Entonces, cuando el chico tiene más de 14 días de vida, no le puedo hacer ni estudios en orina ni en sangre al chico. En sangre, qué sé yo, si el chico no se lo contagió después. Entonces, a partir de los 14 días de vida, el diagnóstico, fíjese que es medio bizarro, es con la PCR de CMV, o sea, un método directo, pero en sangre del papel del FEI. A ver, ¿qué significa esto? Las pesquisas neonatales de los bebés, que se acuerdan que uno pesquisa enfermedades endocrino-metabólicas, por ejemplo, fibrosis quística, galactosemia, estas muestras de sangre que son, ¿se acuerdan del talón que uno pincha el bebé? Se sacan al momento del alta. Se mandan al centro de FEI, que hay varios hospitales que procesan los FEI, y se guardan. No es que proceso el FEI y lo tiro. No, no, se guarda por ley unos 10 años esa muestra. Hay depósitos del lugar donde guardan FEI de los chicos. Entonces, cuando hay este tipo de pacientes y uno sospecha que es una infección por CMV congénito y el chico tiene, por ejemplo, 1 mes de vida, uno lo que hace es solicitar el cartón del FEI al hospital donde nació el paciente. Entonces, la mamá va con un resumen de historia clínica, pide el cartón del FEI, obviamente tarda, esto no es algo que ya tardan, imagínate en Argentina en buscar el cartón, y traen el cartón y uno analiza de las gotas de sangre de ese cartón, hace una PCR de CMV, que si da positiva, es indudable que el chico fue congénito, porque yo lo tomé antes del alta con 2 días de nacido, esa muestra. Bien, ¿qué otros estudios voy a pedir cuando el chico ya tiene diagnóstico? Esto es cuando yo tengo diagnóstico de CMV congénito. Bueno, como todo TOC, hemograma, patograma, fondo de ojo, porque acuérdense que todos pueden dar compromiso ocular, eco cerebral y tomo, o tomo, digamos, la que yo quiera, porque hacen hidrocefalia, calcificaciones, etc. Valoración audiológica, porque hacen hipoacusia, y test del desarrollo posteriores, porque pueden tener discapacidad intelectual.
O acuérdense que la transmisión es intraútero, la transplacentaria, que es la de más riesgo, obviamente, de infección que de clínica de Torch, en el trabajo de parto o en el posparto. 90% de los recién nacidos son asintomáticos y de los asintomáticos, que es lo que me importa, porque, a ver, el 10% dan un síndrome de Torch cuando nace, eso le diagnostica cualquiera, ¿no? Chico nace con hepatosplenomegalia, microcefalia, serología gamma positiva para CMV y bueno, es fácil, yo al chico le pido una viruria y me cierra todo, ¿no? El tema es que el 90% son asintomáticos. Entonces, fíjate que de los asintomáticos, casi un cuarto, porque es casi un 25%, tienen pérdida de la audición, o sea que son hipoacúsicos, y pueden tener trastornos del desarrollo. Y lo otro que está importante recalcar es que, si bien algunos pacientes se los interna para ganciclovir endovenoso durante 6 semanas, fíjate, es endovenoso durante 6 semanas, no hay estudios al momento que hayan evidenciado que el uso de ganciclovir es totalmente efectivo para evitar secuela neurológica. Entonces, fíjate que el único tratamiento disponible en CMV congénito que es ganciclovir, hasta ahora no hay ningún estudio que haya dicho amplio beneficio. Hay algunos estudios que dicen que reduce la progresión del daño, pero no es un N muy grande, no son doble ciego, no hay evidencia suficiente. ¿Qué significa? Uno, no te lo van a tomar, porque si no hay evidencia suficiente no van a hacer que vos respondas algo cuando no cambian nada. Y segundo, capaz mañana aparece un estudio que sí lo hay, o mañana hay un estudio que dice que es peor, que hay más complicaciones de internarlo 6 semanas para un antibiótico que beneficios. Bien, entonces, preguntas. En la 15, en el primer control de salud de Germán, logra leer en sus antecedentes que trató de un recién nacido a término bajo peso RCU. Deprimido al nacer, estuvo internado en UCIN 22 días por sospecha de TORCH. Dentro de diagnósticos posibles se plantea que sea un bebé con CMV congénito. ¿Cómo abordaría el estudio etiológico? ¿Sí? Bien. Entonces, si Germán estuvo 22 días internado en la NEO, claramente el pibe tiene mínimo un mes. No ponen la edad, o sea, me comí la edad claramente, pero bueno, pónganse que tiene 2 meses el bebé. Entonces, yo no puedo hacer examen de orina en búsqueda de viruria, que es la opción A. Eso es cuando el chico tiene menos de 14 días de vida. Opción B, realizo extracción de sangre para PCR viral. No, porque la sangre ahora no me sirve del chico, porque capaz se contagió ahora del CMV del hermano. Yo necesito saber qué es lo que pasó cuando nació. Serología IgM e IgG para CMV no sirve. Entonces, la opción correcta es la D. Comienzo la búsqueda del carnet de pesquisa natal para realizar PCR viral. 16. Con respecto a los síntomas asociados al CMV congénito, marque la correcta. ¿La mayoría tiene síntomas al nacer? No. Acuérdense que el 90% son asintomáticos. B. Son signos de mal pronóstico la microcefalia y las calcificaciones. Esto es correcto, no sé si lo puse antes, pero sepan que obviamente esto habla de mayor compromiso neurológico y yo no puedo una microcefalia resolverla con ganciclovir. Y ya está, nació el chico con menor masa encefálica. C. Los trastornos del desarrollo son signos tardíos, poco frecuentes. No, son signos tardíos que suelen aparecer hasta en un cuarto de los casos. ¿Y el tratamiento con ganciclovir es altamente efectivo para la reversión de la secuela? No, justamente acabamos de ver que no hay estudios suficientes que avalen esto, ¿sí? Así que sería la opción B1. Bien, 8. Vamos con el virus herpes, ¿sí? Ojo porque hay virus herpes y varicela, que son cosas diferentes, ¿sí? Porque ustedes se suelen marear la clínica del herpes con el de la varicela congénita, ¿sí? Entonces, virus herpes simple. El 80% de las veces el contagio del virus es en el momento del canal de parto. Tiene sentido porque la mamá tiene lesiones en el canal de parto. Entonces el chico nace y se contagia, ¿sí? El riesgo de infección neonatal es mucho más alto cuando el herpes es primario, obviamente. ¿Qué significa primo infección por herpes? Fíjense que bajo es el porcentaje cuando yo tengo reactivación del herpes en la mamá.
Y la transmisión intrauterina, o sea que el virus ascienda por el canal de parto, atraviese placenta, es muy bajita, 5%. La tríada sintomática del herpes neonatal es lesiones cicatrizales en piel, alteraciones oculares y compromiso del sistema nervioso central. Ahora, esto está bueno porque describe 3 tipos de formas de presentación del herpes, ¿sí? A ver, esta tríada sintomática que les puse antes sería como una cuarta forma de presentación, que esta es la forma de Torch, ¿sí? La tríada sintomática es cuando la infección fue intrauterina, ¿sí? Lesión cicatrizal en piel, alteración ocular, ¿sí? Esto es cuando el feto en desarrollo adquiere infección por herpes, ¿sí? Ahora, no es lo más frecuente. Yo te dije que el 80% de las veces es contagio en el canal de parto. Entonces acá aparecen este tipo de infecciones, ¿sí? Lo más frecuente con respecto al herpes es que sea una infección por suerte localizada en la piel. Se suele manifestar alrededor de los 10 días de vida y coincide en que el chico tiene infecciones localizadas en áreas expuestas primero a los genitales maternos al momento del parto. Es decir, si el chico nació por cefálica, ¿sí?, que tenga lesiones en ramillete tipo herpes en la cabeza y esté localizada ahí la infección. O, si fue pelviana, lesiones en lo que son los glúteos. Obviamente, si el parto fue cefálico, que ahora acuérdense que ya lo vieron en obstetricia, no existe parto en podálica en el siglo XXI, entonces la mayoría, o sea, los pacientes en cefálica, pueden tener compromiso ocular porque están todos en la región de la cabeza, ¿sí?, que es la primera zona expuesta a las lesiones maternas. Después yo tengo 2 formas de presentación que son severas. La infección diseminada, que es el otro 32%, aparece antes de la primera semana de vida. Y acá la infección severa es lo mismo que decir una sepsis a un herpes, ¿sí? Es decir, infección con impacto de muchos órganos. Tengo lesiones en piel, obvio, pero clínica de compromiso multiorgánico, fíjense. Irritabilidad, convulsiones por compromiso meningio, dificultad respiratoria por compromiso pulmonar, ictericia por falla hepática asociada al herpes, shock y diátesis hemorrágica, o sea, clínica de coagulopatía. Obviamente, esto es una altísima mortalidad porque tengo fallo múltiple de órgano, 80% de mortalidad, y de los que no mueren hay mucha morbilidad, por ejemplo, que queden con lesiones crónicas en pulmón, etc. Y por último, el 33% puede tener encefalitis. Acá son pacientes más grandes, fíjate, 16 a 18 meses, ¿sí? O sea, los pacientes que tienen compromiso del herpes en forma solo de encefalitis son pacientes mucho más grandes, que son pacientes que, sin lugar a dudas, tuvieron la infección en la etapa neonatal. Sí, acuérdense que este pibe no es que se contagió herpes de más grande. La infección fue neonatal cuando él nació, ¿sí?, en los primeros días de vida, pero acuérdense que el herpes queda almacenado en las neuronas, ¿sí? Entonces puedo tener mucho tiempo de incubación y el chico después, estas lesiones se fueron a cerebro, ¿sí? Fíjate que coinciden. Algunos tienen vesículas en piel, pero no todos, fíjate, el 60%, pero el 90% tienen compromiso agudo del cerebro, convulsiones, letargia, irritabilidad, fontanela tensa, o sea, signos de meningitis. Entonces, pregunta 17, con respecto a la forma de presentación de la infección por herpes en etapa neonatal, marque la correcta. La encefalitis no suele ser frecuente siendo clínica en la variante congénita. No, fíjate, el 33% de las veces hay encefalitis. Y no es en la variante congénita. Sí, la variante congénita tiene compromiso del sistema nervioso no en forma de encefalitis, sino más como microcefalia, alteraciones, calcificaciones, etc. B. ¿La infección diseminada es la forma de manifestación más frecuente con clínica de sepsis? No, si vos te fijás, la más frecuente es la localizada en piel, no la diseminada. C. En la infección localizada, las lesiones comienzan a aparecer en la cabeza si el parto fue con presentación cefálica. Esta es la respuesta correcta.
del tratamiento con aciclovir no demostró descenso en la muerte y mortalidad. No, por supuesto. Estos pacientes se les pone aciclovir. Es indicación de tratamiento con aciclovir. Bien. Varicela. Acá se hace medio quilombo con varicela, entonces voy a tratar de hacerlo como un poco más ordenado. Les pregunto por las dos, por ahí están quemados. ¿Quieren hacer 15 de recreo o seguimos? Si puede ser, sí. No sé qué opina el resto. Me parece que Yo- quieren. Me Bueno, parece. son Sí, por 7 favor. menos cuarto. Si quieren, a las 7 seguimos. ¿Sí? Yo sé que les